¿Arrancamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver un poco de dos infecciones importantes que vamos a justamente a ver pacientes en la terapia, que son los pacientes que cursan una neumonía grave de la comunidad, que van a terapia intensiva. Y en la segunda parte vamos a ver neumonía asociada a la ventilación mecánica. Temas muy grandes, temas que habrán visto en pregrado, posgrado, residencia, y siguen viéndola. Así que, ¿cuál es la idea de la clase? La idea es traerle un poco de información de la bibliografía que hoy por hoy tenemos de guías, porque acá no solamente son artículos, son guías, recomendaciones para que ustedes tengan acceso. Algunas de ellas yo las tengo disponibles, así que se las vamos a subir al campus para que las tengan como parte de la bibliografía y sobre todo para que de consulta. Las guías, obviamente, si son guías de 50 páginas, nadie lee todo eso junto. Si no lo ve, a medida que va viendo la situación clínica que se le acontece en el momento para consultar. En lo que tiene que ver con neumonía aguda de la comunidad, varias guías. Ustedes pueden leer de un montón de lados, así que más o menos les voy a presentar lo que tenemos. Tenemos guías americanas un poquito viejas, 2007, en la última publicación que existe. Está en pleno proceso las nuevas guías de ITSA, que es la Asociación Americana de Infectología. Supuestamente para este año tendríamos las nuevas guías, vamos a ver qué pasa. Estas son españolas, un poquito ya acercándonos más a la hora, 2010. Está bien, guías en español, tan lindas para leer, simple, los españoles escriben muy bien, muy lindas, así que apenas. Más cercano a lo que tiene que ver con nosotros, estas son guías también del 2010, son guías del Consensur, es una guía que solamente gente de Argentina, Brasil, Chile, se pusieron de acuerdo entre los países más importantes, lo que tiene que ver en esto, lineamientos para el tratamiento antimicrobiano. ¿Esto por qué les digo? Porque es muy importante en este tipo de infecciones de dónde ustedes leen, porque muchas veces los antibióticos están dirigidos a la epidemiología local. Tienen un germen, tiene el otro, nosotros no tenemos, y ahí puede haber la discrepancia cuando nosotros digamos qué antibióticos les damos. Y estas, 2015, estas son argentinas, publicadas en la revista Medicina de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, son de la SADI, neumonía, son NAC, todos son ustedes argentinos, creo que la gran mayoría, y de hospitales de acá de Buenos Aires, algunos de otros lados, pero realmente son lo mismo, son de alguna manera de lo que venimos de las guías que hay hasta ese momento, hicieron una compilación y más o menos lo adaptaron a nuestro país. Y las últimas, como ven, guías tienen, pero de todos los colores, europeas, no europeas. Estas les traje, las de arriba, que son guías, estas son europeas, británicas, 2014, y estas las últimas recomendaciones, que estos son de la Sociedad Argentina de Medicina, la SAM, que también es una recopilación de, no solamente tienen neumonía, tienen NAC, neumonía asociada a la ventilación mecánica, bronquitis aguda, tiene un poquito de cada cosa, es lo mismo, es un compendio de todo lo que hasta ese momento. O sea que, si es por guías y recomendaciones, hay para leer de donde ustedes quieran. Yo un poco hice la clase tomando un par de cosas, por supuesto que prioricé todo lo que tiene que ver con lo argentino. Para discutir en NAC hay muchísimo, vamos a ver esta hora algunos puntos que tienen que ver con esto. Primero, si hay alguna modificación en lo que tiene que ver con la epidemiología y con los gérmenes que pueden producir neumonía asociada a la comunidad, neumonía aguda de la comunidad. Esto porque es importante conocerlo, porque muchas veces va a tener que ver con el antibiótico que vamos a iniciarle empíricamente. Cuando uno después tiene el resultado es más fácil, ahí cualquiera es infectólogo, ¿no? O sea, que es lo que uno siempre discrepa. Yo tengo las dos especialidades, por eso yo soy terapista, pero también hice infectología, y cuando yo tenía esa cosa con los infectores, decía, bueno, usted es muy fácil, con el antibiograma, el germen, la sensibilidad, cualquiera es ingenio. El problema estamos nosotros, los terapistas de guardia, con una NAC grave, y con decir, ¿qué le pongo? ¿Le pongo esto? ¿Le pongo poquito más? ¿No? Ahí es donde tiene que ver. Entonces, como nosotros usamos antibióticos empíricos, la gran mayoría de las veces de nuestros pacientes, y a eso sumale que están graves, no nos podemos equivocar, tenemos una presión diferente. Entonces ahí es donde que tiene mucho que ver, que conozcamos qué gérmenes son los que pueden tener, que conozcamos si ese paciente, ese huésped, tiene algún factor de riesgo en particular, para que tengamos que tener consideración de que el antibiótico tiene que tener más espectro o menos. Esas son las cosas que vamos a ver. La categorización clínica es tal vez para mí lo más importante que quiero que se lleven de acá. Las NAC no solamente las vemos los terapistas, las ven los emergentólogos, los clínicos, en el piso, en el ambulatorio, en todos lados están esta patología.
¿Por qué les digo que es importante? Y vamos a tomar unos minutos a tomarme para esto, porque sería bueno que nos pongamos de acuerdo con qué vamos a categorizar a nuestros pacientes, para que cuando objetivamente pensemos que el paciente está grave, no sea, me parece, yo creo, lo veo feo, el feíto, lo veo feíto, el paciente, digo, ¿qué es el feíto? Bueno, está hipotenso, no orina, está confuso, ¿qué le pasa al paciente, no? Bueno, hay un montón de scores que tienen que ver con esto. La idea yo se los voy a mostrar para que ustedes los vean y, bueno, si a alguno de ustedes les interesa, por ahí lo puedan inclusive implementar en sus lugares. Vamos a ver algo un poquito de lo que es complementarios y la última parte tendría que ver con antibióticos. Aquí no es tanto nuevas consideraciones, porque obviamente en NAC la verdad que no es que hay mucho cambio con respecto a cómo enfocar los antibióticos. Empezamos por epidemiología. Esto la verdad que la incidencia, cualquier de ustedes donde lea, va a ver que es muy alta la incidencia de esta actividad clínica. Si hablamos de Argentina, usted ve que una neumonía por cada 1000 habitantes es un montón. El Río Negro se hizo un estudio que lo hizo la gente de la SADI, el doctor Lopardo, donde hizo un estudio poblacional. Tomó todo Río Negro, una ciudad de Río Negro, y hizo todo un seguimiento de toda la población de ese lugar para ver realmente cuál era la incidencia que tenían de NAC en ese lugar. Lo que vieron es que si los pacientes tenían 18 años, estaban en la franja de jóvenes, la incidencia era de 8 por 1000 habitantes, pero si estaban en la franja de más de 65 años, ven cómo la incidencia aumenta a 34. ¿Qué es lo que uno ve? La NAC, la verdad es que el paciente al que hay que pensar es al paciente de más de 65 años. Aunque el joven va a tener NAC, puede tener grave, que se interne. De estas NAC, de estas neumonías que se van generando en la población, un cierto 15, 40, depende de dónde lean las series de posibilidades de que se internen, y este porcentaje de que se internan, un 5 al 10% nos llega a terapia. Nos llega a la grave, la NAC grave nos llega a nosotros. Entonces, si uno lo ve, bueno, obviamente no es de todas las neumonías, no es lo común que sea un comportamiento clínico de tan gravedad, pero cuando está, tengamos que tener en cuenta algunas cosas en particular. La mortalidad en un paciente ambulatorio no alcanza ni al 5%, o sea que realmente una NAC que se maneja de manera ambulatoria, la gran mayoría de las veces le va muy bien. Al paciente ya cuando se interna y cuando va a terapia intensiva, cambia. Inclusive hay posibilidad de que tengamos que hablar de que la NAC en UTI puede tener una mortalidad del 30-40%, o sea que eso es una cosa que tenemos que saber. Si hablamos de epidemiología y vamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estamos justo en esta época del año donde influenza, vamos a ver si ahora circula o no circula, que eso lo vamos a ver ahora, como un agente etiológico, pero el neumococo es y será, por ahora y por siempre, el germen que tenemos que pensar. NAC, neumococo. Eso es una cosa que se tiene que acordar. Puede haber un montón de gérmenes, Haemophilus influenza, Moraxella catarralis, hay un montón de gérmenes que pueden ser, pero sigue siendo hoy todavía, en nuestras series de lo que se estudia, que el neumococo es el primer germen generador de este tipo de cuadros, sobre todo los de ambulatorio, los que van a internarse en el piso, como también los de terapia intensiva. Pero en la época del año, obviamente que tiene que ver porque algunos circulan en todo el año, no solamente cuando hay invierno. Pero ahora nosotros en invierno, neumococo, influenza, Haemophilus son los tres que vamos a tener que pensar. Huésped. El huésped es, por supuesto, que lo que primero también tenemos que considerar, ¿no? Y hay un montón de factores de riesgo, yo acá los traje, pero muchos ya los conocemos. Dijimos, la edad. No hay duda. Paciente no hay NAC en un paciente de 35, 40 años, en un paciente de 70. No hay duda. Todo lo que tenga que ver con la patología pulmonar previa tiene mucho que ver, que sea tabaquista es importante, que sea POC es importante. El inmunocompromiso es una cosa importante, y hablamos de inmunocompromiso, no solo HIV. Acuérdense que acá estos cuadros clínicos no solamente va a tener que ver el inmunocompromiso, es solamente el inmunocompromiso, estamos hablando de corticoides de altas dosis, estamos hablando de todas las enfermedades inmunológicas que existen, oncológicas. Hoy estamos frente a la industria farmacéutica ha generado la posibilidad de un montón de tratamientos muchísimo más efectivos para un montón de enfermedades inmunológicas, oncológicas, pero que ese tratamiento los destruye, los deja con defensas por el piso. Entonces, si estamos hablando de pacientes que están sometidos a este tipo de tratamientos, empiezan a tener un cuadro compatible con neumonía, bueno, acuérdense que estas NAC pueden ser graves. O sea, que la NAC en el paciente inmunosuprimido es una situación que hay que tener en cuenta. Que sea diabético es otra cosa que siempre hay que preguntar. Y la adicción a esa droga lo puse porque justamente algunos gérmenes se asocian a algún tipo de etiología asociada a esto, que son los pacientes por ahí
los jóvenes adictos y con algún otro tipo de cosas. O sea que en edad tenemos tanto los jóvenes con ciertos factores de peso, como se acabo de decir, o directamente el típico paciente, 70 años, fumador, patópata y cardíaco, ¿no? O el diabético, hipertenso. Bueno. Viajes es algo que también hay que preguntar cuando las neumonías son graves, porque no vas a hacer cosa que estamos frente a una situación del paciente que viajó recientemente a una zona diferente a la donde vive habitualmente. Viajes yo también sumaría ahí que no lo puse, pero si han tenido algún contacto con vectores, estos son importantes. Bueno, hay contactos recientes, tiene que ver con eso. Contactos es con personas enfermas, por ejemplo, no va a ser la primera vez que uno diagnostica una tuberculosis, primero se fue tratado como una neumonía, digamos pero que la tuberculosis deja de ser una neumonía, pero tuvo contacto reciente con un paciente tuberculoso, pero también el contacto tiene que ver, acuérdense las ratas, acuérdense todos esos vectores, ¿qué otra cosa? La famosa, siempre preguntamos, ¿usted tiene su casita un loro, el famoso lorito, que es la citacosis? Bueno, entonces todas esas cosas hay que preguntarlas, porque yo hace menos de 2 meses tuvimos un chico muy joven, un chico de 20 y pico, 30 años, con una neumonía grave, y la verdad, bueno, le fue mal, lamentablemente falleció, y la verdad que hasta los primeros 2 o 3 días no podíamos entender hasta que el padre viene y dice, no, ¿sabe qué? Cuando una semana antes estuvo ayudándome a mí al galpón que yo tengo en mi casa atrás, y cuando empezás a preguntarle, ¿pero qué? ¿Qué galpón? ¿Qué tenía? ¿Qué sé yo? Bueno, de ahí había rata, había cosa, el chico estuvo ahí en una situación. Ustedes saben que cada vez que ustedes, si van son fanáticos de la limpieza, tengan en cuenta que ustedes si entran a un lugar donde está hace mucho tiempo cerrado, tienen que antes de entrar ustedes hacer ventilar, como hacer que eso, porque todo eso queda contenido como si hubo ratas o hubo algo, ustedes entran de una manera sin protección, sin barbijo y pueden inhalar enseguida todos esos vapores y eso ingresa por vía aérea y produce algún tipo de, puede ser un cuadro de neumonía, digamos. Hay algunas bacterias, lamentablemente, que las ratas son sus vectores, las ratas la orinan y eso genera que justamente tengan posibilidades, lamentablemente, de tener así el contagio. O sea que hay que tener mucho cuidado y por lo menos si las neumonías que están teniendo no cierra el paciente, no le cierra, sigo preguntando a la familia, a la mujer, a todos. Hay que preguntarle, porque ahí es donde encuentran el latito. Este chico, lamentablemente, no pudimos hacer el diagnóstico etiológico, pero la verdad que siempre nos quedó la duda de que había sido ahí la posibilidad de que el chico haya tenido el contagio. Y después, por supuesto, que tenemos los patógenos en función de lo que el paciente, alguna cosa en particular pueda tener. El alcoholista, ¿qué es lo que siempre va a pasar? El alcoholismo, ¿en qué gérmenes pensamos cuando tenemos pacientes con antecedente de alcoholismo? ¿Qué gérmenes son? ¿Cuáles? Los gram negativos, dijeron por acá. Anaerobios, exactamente. ¿El neumococo y eso? Siempre, sí. Ahí está, esa es la respuesta. El neumococo, sí, siempre. Pensalo siempre. El neumococo hay que pensarlo siempre. Como ustedes dijeron, neumococo, los anaerobios, bacilos gram negativos aerobios, y por supuesto la tuberculosis. O sea, esos son... yo les digo, no va a ser la primera vez que ustedes lo tienen con la tuberculosis y le voy a tratando hacía una semana como no estamos. Hablamos del EPOC y el tabaquista. ¿Cuál es la bacteria que siempre pensar asociada al EPOC? La famosa Pseudomonas, que es la bacteria que siempre hay que pensar, pero no olvidémonos del neumococo. No nos olvidemos de la Haemophilus influenzae, que para nosotros parece que se buscan así, como que no le damos importancia, pero estos pacientes con cierta lesión pulmonar, con cierta patología ya previa a la enfermedad, le puede generar una neumonía grave, O sea que si ustedes eso lo llegan a detectar y la etiología, la muestra respiratoria les da positivo, no lo subestimen, Lo que tenemos a favor es que la Haemophilus influenzae por ahora sigue siendo una bacteria que le podemos dar un antibiótico como puede ser la ampicilina sulbactam, o sea que realmente anda muy bien. A veces puede tener ciertas enzimas que son resistentes a la ampicilina sola, o sea que si le dan solo ampicilina, ahí puede correr riesgo de que justo tenga la Haemophilus esa beta-lactamasa y puede ser que sea resistente y no le falle el tratamiento. Entonces, para quedarse tranquilos, si están pensando en una Haemophilus influenzae, el antibiótico que piensan es siempre indicarle ampicilina sulbactam, y de ahí hacia arriba, o sea, después de ahí todos los que ustedes les gusten. Moraxella catarrhalis y la Legionella neumófila como otro que también tiene que ver. Pero bueno, ven que esto está. En los diabéticos, ¿qué hay que pensar? ¿Es diabético? Bueno, ¿es diabético? ¿Qué gérmenes pensamos?
que podrían tener una NAC. Siempre diabéticos con NAC, ¿eh? No diabéticos con otra cosa. El neumococo ya dijimos. Más vale que si yo esa pregunta y la semana de Choi es para -4, digamos, el resto 4 me voy a restar un punto. Neumococo siempre hay que pensarlo, ¿eh? ¿Qué otro más? ¿Pseudomonas? Hay uno que también lo dijimos. Estáfilo. Exacto, acuérdense. El diabético tiene dos cosas. Si se da con una neumonía con neumococo, no solamente la van a encontrar muchas veces, el alimento va a estar en la muestra respiratoria, sino que van a ser bacterémicas. Así que hemocultivos van a tener, habitualmente pueden tener hemocultivos positivos. Así que, por eso que los diabéticos, por ahí su presentación clínica va a ser un poquito más importante, va a haber disfunciones orgánicas, va a haber mayor compromiso sistémico. Y el aureus, Staphylo aureus acá, otro de todos los que hasta ahora no habíamos hablado. En un diabético, acuérdense, porque esto es importante, porque si tienen que pensar en un empírico, van a tener que cubrir. Van a tener que cubrir al aureus. Geriátrico, un paciente también la verdad que ahora tenemos muchos pacientes que viven en lugares, centros de tercer nivel, centros de rehabilitación, donde ha cambiado esta manera de hace como 40 años atrás, donde los pacientes no estaban en sus casas ahora, sino que están en los geriátricos. Y estar en los geriátricos implica de que no, a pesar de que no es un centro de salud agudo, pero no deja de ser muchos pacientes están colonizados unos con otros, la atención a veces no es, bueno, hay ciertas dificultades que tenemos, y además los pacientes pueden tener trastornos en los geriátricos, si el paciente ya tiene demencia, trastorno deglutorio, Parkinson, estas cosas, ahí se suma un poquito de lo que le pasa al paciente con todo lo que tiene que ver con broncoaspiración, por eso aparecen los anaerobios. Vean que el neumococo está siempre, por eso los vacilos gram negativos también, por el tema del compromiso de la broncoaspiración, y después como si fuese otro paciente de otro. Pero acuérdense que estos pacientes pueden tener neumonías inclusive combinadas, mixtas, pueden haber más de un germen, y ahí lo mismo, tienen que volver a darle importancia. Y en el paciente adicto endovenoso, ¿qué vamos a pensar? A ver, decían por ahí, estáfilo. Exacto, van a pensar en el aureus, siempre, es uno de los que más hay que asociarle. Anaerobios, bueno, está puesto, pero ahora no tanto. Tuberculosis, por supuesto que siempre un adicto endovenoso hay que pensar que pueda tener una asociación, hay que descartar HIV. Y por supuesto que las neumonías por neumocystis, acá puse PCP, pero neumocystis girovesi, como se llama ahora, el neumocystis carini también es una neumonía que se puede presentar, una neumonía grave, y que justamente el paciente tiene este antecedente muy de peso. O sea que como ustedes ven, si ustedes ven pueden verlos desde el germen o pueden verlos desde acá, desde qué le pasa al paciente, qué cosas tiene. Si es EPOC, diabético y alquitilista, igual. Unan todos los bichos posibles. También que pueden tener muchos germes a la vez. Esta es una de estas guías que yo les mostré, que acá muestran un poco de los estudios en función de dónde se hicieron los gérmenes que se encontraron. En NAC, siempre hablando de NAC. Bueno, Argentina no hay tantos estudios como uno quisiera, pero ustedes ven que a pesar de esto, ya les remarqué, neumococo, 62, 69, se lleva a la cabeza como etiología el neumococo como primer germen. Después, Haemophilus, que es lo que les dije. 20 y pico %. Después Moraxella, acá depende, acá no había datos porque seguramente no habrán podido, porque el tema es con micoplasma y con clamidia, que tiene que hacerlo por serología, y a veces nos quedamos en algunos lugares con posibilidades de poder estudiarlo, y otros hasta, pero como ustedes ven, Neumo, Haemophilus y Moraxella son los primeros más importantes. En esta última revisión del año 2015 que hizo la gente de la SADI, también ellos un poco resumen cuáles son los gérmenes por orden de prioridad, y estos son un poco los gérmenes. Primero neumococo, segundo Haemophilus, Estáfilo en tercer lugar. Estáfilo ganó ventaja, antes estaba un poquito más abajo, ahora subió al tercer puesto. Después le seguimos las dos que son de las atípicas, llamadas atípicas, micoplasma y clamidia, clamidófila neumoniae, como se dice ahora. Los virus respiratorios y también por ahí, como siempre, Pseudomonas aparece. Staphylo aureus, acuérdense que ahora lo que tenemos el problema es que no solamente es el aureus sensible, es el meticilino sensible, sino que ahora tenemos el meticilino resistente de la comunidad, que acá es donde está el grande problema, porque con estos pacientes la opción terapéutica empírica, ¿cuál es? Banco. Tiene que empezar con banco.
Vamos, después podrán decalar y podrán darle una cefalosporina en tercera, pero, perdón, de primera generación inclusive. Pero, si están pensando en aureus, tienen que pensar en la posibilidad de que pueda tener un saber la comunidad. Y acá lo otro que les marqué es lo de los virus respiratorios. Si pensamos, el que nosotros pensamos para adultos es influenza, el virus de influenza. Pero sepan que hay más virus. El sincicial respiratorio, que más predominantemente de pediatría y los chiquitos más chiquititos, que hoy por hoy estamos en la etapa donde está el sincicial circulando y el sincicial hace sus inconvenientes, sus estragos en este tipo de población. El beta-neumovirus humano, para influenza 4, hay nuevos virus que se están detectando. No tenemos todas posibilidades de hacer este tipo de, más para fines epidemiológicos que se detectan este tipo de panel viral, pero para nosotros sí. Recuerden que si tenemos que pensar, o si creemos que hay un virus que está asociado a esa neumonía que estoy teniendo en ese paciente, hay que pensar en influenza. Y por eso acá yo les traigo las dos maneras en que podemos tener a la neumonía en el contexto de la influenza. Uno puede decir, lo que podemos pasar es que el paciente tenga lo que se llama un cuadro clínico de influenza que complicó. Cuando hablamos de la complicación es porque al virus influenza se le complicó con una sobreinfección bacteriana. Habitualmente eso es neumococo o es Staphylococcus aureus. O sea, un paciente que cursó influenza, no sé, ustedes, en 2009, ¿dónde estaban en sus vidas? ¿Cuál era sus vidas? ¿Qué estaban haciendo en 2009 con la pandemia? A ver, ubíquenme, yo no sé dónde estaba. Allá de mi vejez. ¿Usted se ve recibido? Dígame que sí, no. ¿No se ve recibido todavía? ¿Estudiante de medicina eran? ¡Qué vejez! ¡Qué vejez que tengo! Bueno, en la pandemia del 2009, les cuento, entonces les cuento. Para usted va a ser historia de la medicina. Para nosotros... En el 2009, nosotros lo que veíamos cuando fue la pandemia, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver pacientes con neumonías graves, que todos decíamos, esto es neumococo, esto es lo famoso que decíamos siempre recancheros nosotros los médicos, y esto lo conocíamos de uno. No, eran neumonías por influenza, cosas que eran realmente cuadros gravísimos, realmente fue una situación, yo creo que fueron los 2 meses peores de mi vida, porque lo que uno veía, por lo que uno, cuando asistía a los pacientes, se nos morían, literalmente, pero se nos morían en horas, se nos morían hipoxémicos. Imagínense para los terapistas que los pacientes se te mueran de distrés por hipoxemia, que el distrés habitualmente se mueren por difusiones orgánicas, no por hipoxemia, ¿no? Porque sature 40% y no puedas levantarle bajo ningún punto de vista la saturación. O sea que fue una situación complicada. Y lo que empezamos a ver, y uno obviamente que todo eso, en ese momento solamente queríamos, primero no contagiarnos nosotros, porque era un problema, porque nadie de nosotros estábamos protegidos. Pero también lo que veíamos es que muchos pacientes, por ahí, empezaban con su influenza, con su neumonía por influenza, y después complicaban con una sobreinfección. Por ejemplo, con aureus. Y ahí, si zafaban de la influenza, el aureus o la complicación bacteriana, realmente los afectaba mucho. Entonces, ahí nos decíamos que es la influenza complicada. Neumonía, como dice ahí, por supuesto que si estamos hablando de pacientes con comorbilidades, 65 años o más, era mucho más difícil, y tiene que ver con esto. El paciente está mejorando y de vuelta recae. Cuando recae la influenza, muchas veces es por la sobreinfección. Y por el otro lado, era lo que yo les decía. Lo que nosotros empezamos a ver en el 2009, que no sabíamos qué era, es esto, la neumonía primaria por influenza. Ustedes pueden tener la neumonía que tiene, sobre todo, los síntomas bien de gripe, pero que después se exacerba rápidamente y compromete, hace fiebre, cianosis, cuadro respiratorio, insuficiencia ventilatoria, muy rápidamente, muy rápidamente. Realmente, para vos lo mismo, digamos, esto es como dice, si yo les cuento lo que vi, bueno, más o menos cuando uno ve un paciente así, no se lo olvida más. Y lo otro que era característico eran los patrones intersticiales. Ustedes hacían las placas y no veíamos condensación, no condensaban nunca los pacientes, eran patrones de intersticio, hasta inclusive muchos decíamos, esto es una PCP. PCP, bueno, está por ahí Vivi también, que ella una de las médicas que hace HIV, mucho en el MUNIS. ¿No? Uno decía, llamamos a los infectólogos de la gente que más veía PCP, y decimos, esto es PCP, pero puede tener PCP todo el mundo, ¿no? Como que sentíamos que algo más estaba pasando, ¿no? Suméla a esto cuando es una embarazada. Fue realmente intenso esta situación, pero bueno. Así que pueden tener las dos maneras de ver la influenza en lo que tiene que ver como neumonía, o como una influencia que complica con una sobreinfección, o directamente la neumonía. Se sigue viendo en menor intensidad, y esperemos que nunca más como esa vez, y por eso debemos estar atentos y saber que esto puede suceder.
Pero acuérdense, si la neumonía primaria por influenza no va a ser condensación, no va a ser lobar, la placa va a ser más intersticio, va a haber un cuadro de influenza hacia 2-3 días antes y después el paciente hace todo este cuadro gravísimo que les conté. Una cosa, está ahora circulando el H3N2. Ah, sí, ahora lo traigo ahora, claro. Siempre hasta en lo que tuvimos en la pandemia es que circuló el H1N1, que hasta ese momento nunca había circulado, nadie de la población estaba inmunizada, entonces, bueno, agarró a todos, embarazadas, obesidad, bueno, y todos los que tenían comorbilidades, mucho más todavía, así que realmente fue... Y ahora, ¿qué pasa? Que va circulando otras cepas. O sea, no es H1N1, sino que ahora es otra, como dijo Viviana, el H3N2. Vamos a categorización. Vamos. Scores. Bueno, a mí me encantan los scores. No sé a ustedes, pero a mí me encanta hacer scores y buscar scores. ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Qué tipo de scores podemos tener para NAC? Estos tres son para NAC. PCI, CUR y SmartCop. No sé si seguramente algunos de ustedes pueden ser que lo conozcan. El PCI, ¿para qué? Porque lo que importa del score es para qué me puede servir. Porque tampoco no es hacer scores por hacerlo y no sabes para qué es. El PCI te sirve para los pacientes con bajo riesgo. Para ir para eso, para terapia no serviría tanto. Serviría más para ambulatorio o para la guardia. O sea, voy a decir, bueno, le hago el PCI, si el PCI me da que tiene un score bajo, a la casa ambulatorio. Siga su tratamiento ambulatorio. Si el PCI me da más alto, tengo que pensar en otra situación, o internarlo seguramente. El CUR 65 es un CUR, es al revés. Te permite identificar los de alto riesgo. Los de alto riesgo de que se puedan complicar. Es un score más fácil para hacer, vamos a usar cada uno. Y el otro, el SmartCop, predice los que van a necesitar o ventilación mecánica o vasopresores. Por supuesto que, lo que me parece a mí cuando uno hace el score se da cuenta que sirve más para quienes no hacen terapia intensiva, porque el que hace terapia intensiva va a mirar al paciente y se da cuenta que este pilló, hay que tubarlo, vamos para arriba, ¿no? Pero si estamos ante emergentólogos, clínicos o situaciones donde puede pasar, que cada uno trabaje en diferentes lugares, este score puede llegar a usarse, interesante, para que ya no te llamen a ustedes cuando ya estén con 80 saturación y 70 sistólica, sino que es predecir al paciente que le puede ir mal. El PCI, acá lo tienen, está en una de las revistas que yo les dije, todas las de suplementos. Este es un score que, como les digo, tiene que ver es un score de severidad, se describió hace bastante tiempo, ya va a cumplir más de 20 años, y lo que es un puntaje. Por cada cosa por cada ya sea, o por movilidad, hay datos demográficos, puede ser de edad, ¿no? Que esté, mirando, que esté un geriátrico ya le da un puntaje. Acá tenemos por movilidades, hallazgos clínicos, fáciles que los hace un enfermero, esto todo, o sea, les digo que esto se hace en el triage perfectamente, no hay problema, y ciertos valores de laboratorio. ¿Cómo se hace? Se hace de esta manera. El score tiene 5 clases posibles de pacientes que podemos tener, del 1 al 5, los 3 primeros son de riesgo bajo, moderado el 4, alto el 5. Este no tiene factores, y este es el puntaje de lo que acabo de hacer. Si te da esto más de 100 puntos, estamos por ejemplo, acá. Con 100 puntos ya estás en moderado. Y acá está correlacionado, cuando se hizo este score, con la mortalidad. Como ven, hasta el clase 3 casi no se te mueven los pacientes. Son los ambulatorios. Ya 4 y 5, la mortalidad aumenta, y por supuesto que el que va a terapia es el 5. El 5 va a terapia intensiva. O sea que con 130 de PCI no hay duda. Así que a veces en algunos lugares puede ser que se pueda utilizar este tipo de score. En la guardia, en lugares donde no estamos. Y que ya todos hablamos de lo mismo. Tiene un PCI clase 4. Listo. Ya está, no hay que discutir más nada. Si hiciste bien el score, va a internarse. Así que 1, 2 y 3 ambulatorio. 4 y 5 va a internación. La mayoría de las veces el 4 va a sana y el 5 a la UTI. El otro, el CUR. Este es el otro, si lo conoce, esto lo hicieron alguna vez o por ahí en clínica, bueno. Confusión, urea, respiratorio, presión arterial y el 65 de la edad. 5 variables, nada que ver con la otra que era con 20 y pico de variables. Cada una tiene un puntaje y a cada una que tiene un puntaje se relaciona con, está bien, mortalidad. Ay, ¿te dije mal? ¿Ahí dijo algo? Perdón. ¿No? Ah. Se relaciona con, ¿lo ven ahí abajo está? La presencia, si está alguno de esas variables, es un punto. Y se suman, 1, 2, 3, 5,
Y ahí lo mismo, ¿no ven? Como lo mismo, correlaciona el puntaje, correlaciona con mortalidad y correlaciona dónde tienes que internarse. Lo mismo, CUR de 3 puntos, o sea, si está confuso, tiene 65 años, está taquipléjico y puti, vaya de las veces. No significa que el paciente tenga que ya ventilarse o que, pero sepan, si está confuso, taquipléjico y con más de 70 años, es un paciente que por ahí los van a tener que necesitar cierto sostén al principio, en esta etapa de primeras horas de la valoración de la NAC. Hay otro CUR que le sacaron la U y quedó CRB. ¿Por qué? Porque lo adaptaron para los lugares donde tal vez no tienen ni siquiera laboratorio. O sea, centros de salud, centros de atención, podrían ser CRB 65 y directamente, ¿lo ven? Con esto lo mismo, si no tiene ningún puntaje, es una de mortalidad baja, ya con tenga 1 o 2 puntos tiene que ir a hospitalario, y lo mismo que, bueno, con 3 o 4 puntos también. O sea, que esto puede también servir, o sea, que ni siquiera haría falta un análisis de urea para definir si el paciente los quiere necesitar que tenga que hacer una valoración hospitalaria. Esto me parece que es bastante, para mí me parece que es importante. Otro, el SmartCop, el que les dije, este lo conocen, este es el que predecía lo que tiene que ver con vasopresores y la necesidad de ventilación mecánica. Bueno, lo mismo, variables, presión arterial, sistólica, el compromiso sistémico multilobar, la albúmina baja, esto más que nada por signo de desnutrición, la frecuencia respiratoria y cierta disquisición. No es lo mismo si el paciente es menor, es un paciente joven, es un paciente de más de 50 años, donde ahí el puntaje tiene que ver con qué frecuencia, con más de 50 años tiene que tener más de 30 para que sea un punto. Taquicardia 125, confusión, ven cómo la confusión siempre está en estos scores. Y el PAFI lo mismo, hay cierta diferencia en el PAFI con respecto acá. Yo quise buscar si en el PAFI confío 21, la verdad que no quedaba muy claro en el score si es confío 21 o no, debería ser, por los valores de PAFI 300 y pico nadie. Pero no sé, ahí me quedó dudas y por eso lo debo para si lo voy a seguir buscando en algún otro lado donde esté, a ver qué dice al respecto, ¿no? Y acá lo mismo, tenemos grupos de riesgo, bajo, alto, según los puntajes, ¿cómo les da? Y según el puntaje, dice que con más de 3 puntos ya tiene una sensibilidad alta, de mayor al 90%, para que el paciente necesite ventilación mecánica o sostén con vasopresor. Con 3 puntos ya hay que tener en cuenta, ¿no? Que ya, bueno, sí, si uno va viendo, esta zona, o parámetros un poquito más detallados, ¿no? Un poquito, no es como lo otro que era solamente ver cómo respira, si está confuso y la presión. Acá hay que ver qué pasa con la radiografía, ¿no? Hay que ver qué pasa con la oxigenación, acá algo más hay. Y otro, y ya es el último, es el SCAP. Este también, este es un score que más o menos es similar a que tiene que ver a predecir la necesidad de ventilación mecánica o de vasopresores. Y lo mismo, ¿no? Son diferentes condiciones, el puntaje, ¿no? Acá tenemos la cantidad de puntaje, cuántos puntos podría tener cada grupo, riesgo intermedio o elevado, y lo mismo, si sumas muchos puntajes, 10 puntos, sensibilidad alta, menos especificidad para pensar que el paciente necesite ventilación mecánica o vasopresor. O sea, como ustedes ven, ¿esto para qué serviría? Para decir que un paciente, vamos a poner este algoritmo un poco que lo proponen la gente de la SAM, de la Sociedad de Medicina. Usted tiene un paciente en la área de emergencia, le hacen el score, el CRB, por ejemplo, no tiene laboratorio, no importa, va. Le hacen el CRB y le hacen la saturación. ¿Para dónde va? Saturación va a llegar a 90 y no tiene ninguno de estos puntos está, pero no puede tomar la medicación, le falta familia, hay derrame pleural, hay ciertas condiciones que va a ser muy difícil el manejo ambulatorio, se tiene que quedar internado. Si nada de esto sucede, bueno, puede irse a su casa con manejo ambulatorio. A nosotros lo que nos importa es el paciente que tiene ya viene con bajó la saturación, menor al 90%, y que tiene algún puntaje. Si ya tiene algún puntaje, se tiene que hospitalizar. O sea, ese paciente no se va a poder ir a su casa. Lo que después van a tener que definir es si va a terapia intensiva o a sala general. ¿Cómo lo podrían hacer? Usando algunos scores que predicen esto, el SmartCop o el que acabo de decir. O sea que los criterios de ATS son los viejos criterios que hablaban lo mismo, digamos, necesidad de ventilación mecánica, vasopresores, insuficiencia ventilatoria, que sean los criterios clásicos de cualquier paciente de insuficiencia ventilatoria. Bueno, estudios complementarios. En estudios complementarios me parece que uno tiene que pensar en imágenes, biomarcadores, cultivos, serología, todo esto tiene que estar
cuando un paciente tiene una NAC, ¿no? Más allá de lo que acabamos de hablar de la epidemiología y lo clínico que pueda haber el paciente tenga. En lo que es imágenes, un poco para, por supuesto que la tomo de tórax, que la placa de tórax, a todos, por supuesto, no hay duda de eso, no, las guías nos van a decir otra cosa diferente, pero les traigo las dos cosas que puedan tener que ver cuando una TOC de tórax común, cuando una de alta resolución. La verdad es que como dicen las guías y las recomendaciones, tienen que ver cuando el paciente tiene o algo normal en la radiografía, o algo que no está tan específico, o que ustedes recuerden que el neutropénico febril no va a condensar, no condensa, la placa no espera una neumonía lobar en un neutropénico posta, en un neutropénico febril de 200 neutrófilos, nunca les va a condensar porque le falta las células, le falta todo, así que ahí tienen que ir a la tomografía, no queda otra, porque ahí van a encontrar muchas veces infiltrados intersticiales o infiltrados muy chiquitos, que ahí ya va a pensar que uno puede tener la causa de esa neutropenia febril. Y la de alta resolución tiene que ver más que nada en esto, en las intersticios, en las cavidades, en cuando uno quiere ver, pensar que hay un empiema, cuando uno considera que esta neumonía tiene algo más. Bueno, ahí, o sea que las neumonías, uno dice, para el diagnóstico no es que hace falta hacerla a todo el mundo una tomografía, sino en ciertas situaciones clínicas. Pero la gran mayoría de las veces las NAC grave, si no es el primer día, las primeras 24 horas, siempre la tomografía termina siendo seco para uno tener mejor valoración de lo que está con el paciente. En lo que respecta a la bacteriología, hacemos hemocultivo, sí, recuerden, la tasa es muy baja de resultados positivos, es baja, pero las recomendaciones de todas las guías, las británicas, todas siguen diciendo, si el paciente se internó, y si se internó en terapia intensiva, hay que hacerle hemocultivos. Porque esa bajita tasa que ustedes tienen, si llega a ser positivo, si llegan a rescatar el neumococo, listo. Tiene el diagnóstico. Entonces, no se recomienda, por supuesto, en el ambulatorio y se discute en el paciente de clínica que va al sector de internación en sala. En la terapia, sí. Muestra respiratoria, la mayoría de las veces, ojalá que la puedan tener mejor. Líquido pleural siempre, siempre que hay un líquido pleural hay que pulsar ese líquido y mandarlo. El VAL no necesariamente es la muestra de elección, ni nadie la sugiere para hacer la primera instancia, pero cuando piensen, o que el paciente, bueno, ya está grave, ventilado, y usted quiere esa muestra, no hay problema. En el fracaso terapéutico, o cuando ya cree que por ahí hay una telectasia acompañando o algo, que tiene que hacer algún otro tipo de procedimiento junto con el fibrobroncoscopio, bueno, ahí no hay duda. Y el antígeno urinario, usted si tiene posibilidades también se puede solicitar. Para neumococo tiene alta sensibilidad y alta especificidad. ¿Cuántos de ustedes tienen antígeno para neumo? ¿Tienen para hacer? ¿Sí? ¿Lo piden habitualmente? ¿Les generan problemas ustedes? ¿Antígeno para neumo? ¿Urinario? ¿Lo tienen? ¿Lo piden? Nunca. Nunca lo piden. Tienen que tener una cuenta. El antígeno urinario pierde sensibilidad, pierde especificidad si el paciente tuvo 2 o 3 días de antibiótico previo. Ya ahí pierde especificidad. O si ya ustedes se lo pidieron, ustedes ya instauraron el antibiótico 2 o 3 días antes, ya está. ¿No? Ya lo más probable es que no sea, no tenga tanto rédito. Pero si el paciente, mire, sin antibiótico, está en una etapa bien ahí aguda, de menos de 24 o 48 horas, pidan el antígeno urinario, que por ahí tiene lo mismo. Les da positivo y ya también ahí pueden hacer el diagnóstico etiológico y detectan al famoso neumococo. En lo que tiene que ver con serologías, tengan en cuenta que las serologías que uno pide para este tipo de cuadros clínicos, acá porque lo puse que es retrospectivo, porque recuerden que ustedes siempre hay que pedir 2 muestras. Con una sola no es suficiente para el diagnóstico, Tienen que pedir 2 muestras separadas entre 2 a 3 semanas. Tienen que ver, la mayoría de las veces, por eso es para fines epidemiológicos, porque ustedes van a empezar con el antibiótico, se sospechan una típica, se sospechan algún otro tipo de bacterias, y después confirmarán o no. Para Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella o el Hanta. Parece que el hantavirus forma parte como germen de etiología de neumonías graves en la comunidad con un comportamiento más de tipo hemorragia alveolar muchas veces. Pero al principio el hantavirus es una neumonía grave, una neumonía grave que se ventiló. Entonces ahí después tiene que pensar. Acá hay que pensar si ese germen puede ser que esté. No tenemos en todo el país hantavirus, eso es cierto, pero en provincia de Buenos Aires hay hantavirus, así que hay que estar atento a eso, ¿no? Porque por ahí si el paciente es lo mismo, si viajó hace, no sé, la semana pasada y ahora está, bueno,
a dónde viajó, dónde estuvo, todas estas cosas. Y lo que pedimos siempre es IgM y IgG, y habitualmente se le pide si hay posibilidad de algún otro tipo de test de PCR para aumentar la sensibilidad y poder lograr hacer la diagnosticar. Y por supuesto acá lo mismo, si pensamos que estamos frente a lo que tiene que ver con sospecha de influenza, forma parte de todo. O sea que cuando tenemos un paciente con NAC, a veces los estudios complementarios es una banda de estudios que hay que hacerle, rápido, todos al mismo tiempo, no, hoy pedimos pídalo todo rápido como para que no se olviden nada, acuérdense, siempre la bacteriología importante, acuérdense que el neumococo es el primero que hay que pensar, pero estos también a veces tenemos que pedir serología. En lo que refiere a lo que nos dicen estas recomendaciones de mínima y de máxima, ¿esto qué significa? Que a veces si ustedes tienen todo, bueno, pidan todo, y si tienen posibilidades, justificado, no hay problema. Entonces, pero lo importante es de mínimo una placa, de mínimo una oximetría, gases, laboratorio obviamente, de mínimo una muestra respiratoria, hemocultivos como les acabo de decir, y las serologías. Y de máxima, a todo esto le tienen que sumar los respiratorios y lo que yo le dije, el broncoscópico. Pero si el paciente está ahí al borde de la ventilación mecánica, bueno, esperen. Y sí, obviamente a todos, acuérdense, todos los pacientes se les pide serología para Chile. La NAC a todos, Con respecto a H1N1, lo que tiene que ver, esto, no sé si lo conocen, son los boletines de integrado de vigilancia. Esto se publica semanalmente, está en la página del Ministerio de Salud, y nos van contando cómo viene la situación epidemiológica en el país. Este es el que yo bajé hace una semana atrás, que es de la semana 22. ¿Esto por qué es importante? Porque si usted me dice, ¿circula o no circula el virus? ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo estamos con respecto? Bueno, lo que se va haciendo, hay laboratorios que se llaman Centinela. Ustedes hoy por hoy, ustedes que tienen que pedir un H1N1, tienen que hacer una ficha epidemiológica. Bueno, y si no la hacen, la tendrían que hacer. Todos tenemos que hacer una ficha epidemiológica. Esa ficha llega al laboratorio, el laboratorio, si es el laboratorio que ustedes están trabajando, es un laboratorio Centinela, bueno, procesa la muestra, pero todo el laboratorio, si no, eso lo remite a otro laboratorio, que entra todo un sistema que es el CIVILA, Sistema de Vigilancia de Laboratorio. ¿Para qué? Para que al CIVILA, que es este que es ahí, llegan todas las muestras que se solicitan en el país con las muestras respiratorias, en este caso para virus. Entonces, miren, a lo que va de la semana, 19, que ahora hace más o menos 3 semanas atrás, tenemos, ¿cuántas muestras les llegó? Casi 9.000 muestras de internados, y en ambulatorios 592. De esas 9.000 muestras, solo dieron positivas 1.000, de las cuales solamente de esas 1.000, 44 influenza. Entonces, esto nos va a permitir saber en qué momento estamos. El virus, o sea, uno dice, ¿hay influenza? Bueno, sí, hay casos, nunca va a dejar de haber casos. Pero no estamos ni en pandemia, ni en zona de catástrofe, no estamos en ninguna situación al momento. El problema es que las semanas, en invierno, en junio, es el peor mes. Lo que vamos a atravesar ahora, junio y julio, son los peores meses. Entonces, como ustedes ven ahí, bueno, y este es el sincicial respiratorio, ¿no ven que hay más sincicial que influenza? ¿No? Y acá esta tortita tiene que ver con eso. Cuando hablamos de influenza, acá, influenza, ¿lo ven? Es muy bajito el porcentaje que hay. Ven esto no es para matarnos, pero miren lo que es la pandemia, lo que fue. La que está en azul, alta, son todas las muestras que tuvimos por virus en la semana. 72.000 muestras hubo, en el 2009. Una locura, ¿no? Y como ustedes ven ahí, estos son semanas epidemiológicas, nosotros estamos acá, semana 19, ¿no ven? Ahora, estas 3-4 semanas son las peores. Que siempre, no importa, cada raya es un año distinto, la nuestra es la roja de acá, estamos casi diríamos por debajo de los valores esperados. O sea que todavía no llegamos a la peor etapa, obviamente, que es esta semana, de la 23, 29, pero vamos a ver qué pasa. O sea, tenemos que estar atentos, pero tampoco hay que salir corriendo a meterles a todos o cerca vivir. Ese es el concepto. No, todavía no. Y la verdad que el virus, sinceramente, influenza, no está circulando. Y acá, lo que decíamos, acá lo que te analiza este estudio, este mismo informe, es ¿a qué influenza tenemos? ¿No ven? Influenza A, influenza B, este es el influenza H3, H1N1, la roja, ¿no ven? Miren,
la misma cepa que en el 2009 nos hizo tantos estragos, hoy no es la cepa más importante de influenza. No es la más importante. La más importante es esta, la rosita, que es esta, la influenza A. Lamentablemente esto puede suceder, que el virus va cambiando su cepa y va predominando una que otra. Entonces, ahí, el año pasado, tuvimos mucho H3N2. Entonces, muchas de las neumonías que se internaron fueron por H3N2. Y por ahí, si no estaban vacunados, por eso hicieron las neumonías. ¿Queda claro? Vamos a la última parte. Consideraciones de tratamiento antibiótico. Hay un montón de maneras de clasificar a los pacientes según los grupos, como yo les dije recién. Tal vez esta es la que me generó más simpleza, o no, depende de cómo estamos. Pero bueno, en el grupo 3, estos son los pacientes que vamos a tener nosotros en terapia intensiva. Los que tienen los CURS, como les dije, el CURS 65, 2, 4 puntos, y con un puntaje de SmartCoV también. Y a veces esos dos grupos que vamos a tener pacientes en terapia, podemos tener aquel que va a tener pseudomonas o aquel que no va a tener riesgo para pseudomonas. Esto va a ser importante discriminarlo para saber si en el empírico le sumo o no un antibiótico con cobertura pseudomonas. Vamos a los esquemas. Un esquema sugerido es este, ¿no? Que uno es el que deben usar ustedes, o por lo menos tendría que usar ampicilina sulbactam con o claritromicina o levofloxacina. Estas son las dosis endovenosas. Nunca usen, o por lo menos en las primeras 48, 72 horas se sugiere que sea el tratamiento parenteral. Si no tienen claritromicina endovenosa y tienen levoflox o tienen ciprofloxacina, usen cipro. Prioricen la parenteral al antibiótico que tienen ahí. O sea que acá serían dos esquemas. Usan ampicilina sulbactam y después eligen o claritro o levo. El otro esquema que pueden utilizar es este. Acá es cuando pensamos en pseudomonas. En el anterior, ninguno de esos, la levofloxa puede descubrir un poquito la pseudomonas, sí, la sensible, pero si ustedes ya piensan que el paciente tiene riesgo para pseudomonas, tiene que elegir como primera opción o eligen la piperacillin tazobactam o eligen el cefepime. Y a eso le agregan la claritromicina. Estas son las últimas, las del 2016. Si ustedes ven hacia atrás estaba la ceftriaxona, estaba el ceftazidime, había más antibióticos. ¿Qué sucede? La cefalosporina de tercera se sugiere por el momento dejarlas en reposo porque generan resistencia. Entonces, no abusar, como lamentablemente hubo un abuso donde se usó tanto que las bacterias así, Viola Ble y las KPC y todas las que ya sabemos. Entonces, hoy por hoy, los esquemas tendrían que ver, son por ahí más acotados en ese sentido. Ahora bien, si ustedes después tienen la etiología, el germen, de cálamo, estos son los empíricos. Y cuando están frente a un paciente, esto es más o menos para recordar, para cuando empezamos en pseudomonas, bronquiectasia, fibrosis, quística, corticoides, ¿no? Cuando empezamos en SAMR, neumonía por SAMR, neumonías, este es un caso real, un caso que tuvimos nosotros en la terapia, miren lo que es este pulmón, ¿ven? ¿Ah? Como las embolias, miren cómo es, estas son las famosas embolias sépticas. ¿Y acá? La cavidad, impresionante, la verdad que este es un BTR posta, BTR. Pacientes habitualmente son jóvenes o lo que se dice previamente sanos, que no venían con ninguna enfermedad previa, neumonía severa, rápidamente que progresa y va a la falla ventilatoria, hay infiltrados, puede haber hemoptisis, puede que la consulta sea por hemoptisis. A veces hay pacientes que están asociados a las adicciones endovenosas. Ojo que esto es una cosa interesante. A veces la leucopenia, que nosotros ni siquiera le miramos en el laboratorio a veces, pero lo básico, como es los glóbulos blancos, les puede dar una señal. Porque en estos pacientes hay más para presentación de leucopenia que de leucocitosis. Y lo mismo cuando uno piensa y hay que revisar todo el cuerpo del paciente a ver si lo encuentra, ¿qué? Forunculosis, porque muchas veces estos pacientes tienen historia de infecciones de piel y partes blandas que o le dieron importancia o no le dieron importancia, y ustedes ahí encuentran que los BTR de la comunidad están muy asociados a infecciones de piel y partes blandas, el primer germen hoy por hoy de este tipo de infecciones, y puede pasar que a partir de este evento, de este foco, a lo poco tiempo desarrolla este tipo de cuadros. Y acá, si ustedes piensan, en NAC por saber de la comunidad, ¿qué pasa? Al principio no sabemos qué es. Es eso, es una placa con infiltrados, el paciente está mal, grave. Le ponemos todo, ponele todo lo que se te ocurra. Bueno, no.
Seguimos con los esquemas. Hay que poner los antibióticos para gérmenes comunes, los gérmenes que sabemos que pueden tener, la ampicilina subactar, déjenselo, elijan entre claritro y levofloxa, elijan la que a ustedes más les guste, y le agregan como tercero la banco. Pero tampoco es que hay que ponerle banco, bipenen, colistin, fluco, no. Tampoco exageremos, ¿eh? Es NAC, es NAC, chicos, es NAC. Porque a veces pasa, a ver, el paciente tan grave, uno se asusta, ¿no? La vancomicina hay que ponerle, si ustedes quieren otro alternativo, que no sea banco, pero ahí ya las guías no son tan, te dicen, ojo, si usamos el alternativo, es o clindamicina o liresolid. ¿Qué diferencia habría o qué te podría ofrecer estos dos antibióticos con respecto a la banco? Primero, la nefrotoxicidad, no la tiene. Segundo, mejor penetración en pulmón. Acuérdense que la banco el problema que tiene es que no penetra muy bien, no es un buen antibiótico para ese foco. Y lo otro, que es lo que se llama me faltó, efecto antitoxina, porque los metieron en la comunidad, algunos de ellos tienen esta toxina, que es la PBL, que es la generadora de las cavidades. Y lo que se sabe es que tanto Clinda como Liresolid ataca a esa toxina. Entonces, que es la generadora de todas las cavidades, de toda la destrucción del parénquima. Entonces, el aureus BTR no es tanto el aureus en sí el problema, sino cuando tiene esta toxina. Entonces, Clinda y Liresolid atacan directamente. Entonces, por eso pueden hasta inclusive ver vancoclinda. Banco para el estáfilo y la clinda para ese tema de esa toxina. ¿Queda claro? Pero si vamos a las guías, es este el esquema que sugiere casi todo, ¿no? El empírico que sea con banco. ¿Por qué? Bueno, el liresolid es más caro. Pero la clinda, el metido de la comunidad, no siempre es sensible a la clinda. Hay cepas que son resistentes. Entonces, el empírico, por eso que tiene que ser siempre el adecuado. Y si ustedes tienen una cepa que ustedes no van a saber hasta que tengan 2 días, no le pueden dejar un antibiótico solo pensando que ese es el único esquema con el riesgo de que sea resistente. Entonces, en estas situaciones, por eso es que si ustedes tienen alta sospecha, bueno, vancoclinda pongan. O directamente ponen liresolid y ya está. Bien, antivirales hay que usarlos para la influenza. Si uno va desde lo que tiene que ver por qué sí usaríamos porque acorta la duración del cuadro de influenza, menor tasa de complicaciones. Todos los años, o la idea es que casi todos los años, el Ministerio de Salud saca sus recomendaciones. Este año por lo menos no hay recomendaciones nuevas, actualizadas con respecto a este tema, por lo menos yo busqué un poco y no encontré, pero siempre nos van a decir 48 horas de iniciado el cuadro. Ojo que no, los antivirales como el oseltamivir, que es el que se usa para estas cosas, no tiene efecto en todo el cuadro de la influenza. Solamente actúa mejor las primeras 48 horas. Entonces, si el paciente ya viene con gripe hace 5 días, hizo la neumonía, no hace falta poner oseltamivir. Difícil hacerlo porque viene el infectólogo y les mete el oseltamivir. Pero bueno, yo le digo lo que dicen los libros y lo que... En los pacientes graves dice ahí lo mismo. Puede ser que se opere las 48 horas, pero realmente... Últimamente, estos últimos 2 años más o menos, ha salido mucha bibliografía que está de alguna manera poniendo un poco paños fríos, es decir, no hay que tanto los oseltamivir, no pensemos que esto hay que dárselo a todos los pacientes. Pero también es cierto que si ustedes piensan que tienen una paciente con un virus, con una neumonía por influenza, y le van a indicar el oseltamivir, no necesitan la confirmación, porque hasta que tienen la confirmación, el paciente se le pasó los 5 días. Entonces, lo que tienen que hacer es, si usted cree que está en la situación, que estamos en las 48 horas, o por lo menos muy cerquita al cuadro, se lo quiere indicar, indíqueselo, y después espera qué pasa con la confirmación. El tratamiento son durante 5 días, 75 cada dosis. Al principio, en los primer año, 2009, 2010, se usaba 150 cada dosis, se usaba dosis máxima. Después esa dosis se bajó, y el problema que tiene es que es vía oral. No hay... El Zanamivir es el otro que se podría administrar, que es por vía parenteral, que no hay disponible acá en Argentina. Es el otro de la familia. Que dice, bueno, podría llegar a ser porque acá está ventilado, disfresado, poner una pastillita o Zanamivir, como a mí no me generaría mucha tranquilidad con esto, seguro que el paciente va a estar mejor. Y por último, ya terminamos la parte de NAC, 2 vacunas para la prevención, la antigripal. Acuérdense, ¿todos se han vacunado? ¿Sí? ¿Están todos vacunados? Vacúnense, Miren que arrancamos ahora, estas 2-3 semanas son las peores.
¿Con qué se vacunaron? Se vacunaron ustedes para H1N1, se vacunaron para H3N2 y para B. Esta es la trivalente que tuvimos este año, que fueron de las cepas que circularon del año pasado. O sea que estamos para, si llega a circular otra cepa, fuimos. O sea, como siempre decimos lo mismo, más vale que sea la misma cepa, pero... Claro, el año pasado pasó lo mismo. Circuló H3N2 y no estamos vacunados para eso. Por eso habrán visto más pacientes, yo por lo menos vi en el sanatorio bastante pacientes. Todas las indicaciones de la vacuna, nosotros estamos ahí, a la cabeza, y por supuesto que las falsas contraindicaciones, esto significa, los pacientes hay que darle a todo el antigripal. Si sos con movimiento inmunosuprimido, si tenés HIV, si no tuviste una reacción anafiláctica grave, tenés que vacunarte, si estás con antibióticos, si estás con corticoides, tenés que darte la vacuna. O sea que todas esas son las famosas, los mitos urbanos de decir esto no. Para todas estas situaciones clínicas es mejor vacunar que no vacunar. Y la otra vacuna que hay que pensar es la antineumocóxica, que hay dos vacunas actualmente, una que la que nosotros conocíamos, que era esta, la polisacárida de 23 serotipos, y ahora esta una reciente que ha salido, que es la conjugada de 13. Hoy por hoy, hasta el año pasado, ya está en la vacuna, en el calendario nacional de vacunación, para una población de pacientes está gratuito, para pacientes también menores de edad de 2 años también, porque lo que se vio fue que la idea es, con la vacunación es objetivo, reducir la incidencia, reducir las complicaciones y sobre todo reducir todos los problemas que traen las enfermedades neumocóxicas invasivas, en adultos y en pediatría. Entonces, hoy hay que vacunar. Y el esquema, hay un esquema nuevo que es un esquema secuencial. ¿Qué significa? Que todos recibamos, dependiendo, bueno, de antecedentes, comorbilidades, las dos vacunas. ¿En cuánto el tiempo? Bueno, eso viene de infectología. O sea, que si usted tiene un paciente así, superada la instancia aguda, hay que remitirlo al infectólogo porque lo va a tener que vacunar, si no está vacunado. Y ahí para finalizar, esto es lo que está hoy por hoy, la campaña, si la vieron, evitemos la neumonía, es lo que tiene que ver con la concientización, de que realmente pacientes de mayores de 65 años son los que podemos llegar a cubrir con estas vacunas y evitar la neumonía, ¿no? Acá ven la cosa de cómo la idea es que llegue esto a campañas, a redes sociales, para que realmente podamos decir, bueno, hay que vacunarse y de esa manera evitar la neumonía. Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte? ¿Seguro? Yo tengo un paciente ventilado que igual le ponen Oselta. Si no evoluciona bien, ¿cuántos días se recomienda? ¿O se le pone indefinido? Hasta que salga el RM o... ¿El Oselta? Sí. El Oselta hoy por hoy 5 días, no más de eso. Por más de que... Y tendrías que, si vos le pusiste Oselta, porque estarías pensando y tendrías que hacer lo posible de buscar la manera de hacer el testeo para virus influenza. Que en cualquier lugar más o menos que trabaje rápido, te lo puede hacer en 48 horas, te podría dar 48, 72 horas, tendría que tener un resultado. Una PCR ya está, ¿no? Al otro lado y está en 6 horas. Al paciente le pongo el Oselta, está ventilado, sí. Y en más de 5 días no anda bien, no mejora. No pienses que por la... Es otra cosa. No, claro. O sea, vos realizás el Oselta vivir y seguirá viendo qué es lo que le pasó. A ver. No hablé de duración de antibióticos. Hoy por hoy se intenta acotar en la duración del antibiótico. Las guías y recomendaciones son entre 5 a 7 días, no más de eso. Ya no se piensa, 2 semanas de antibiótico, ya cada vez está mucho más alejado eso. Más que teniendo biomarcadores, teniendo otras cosas que uno hace de... Acá lo que importa es la respuesta clínica. Cuando el paciente le va mal, que es verdad, nosotros vamos a ver esos pacientes, es muy posible que al quinto o séptimo día estemos frente a una sobreinfección. Primero que hay que pensar, una sobreinfección. No tanto por la neumonía que lo lleva al RM, sino por algo ya intraútil. ¿Alguna pregunta más? Los antivirus vienen en jarabe también, Ah. se utilizar. No sabía, mira. Sí, en los retirados. Y cualquier cosa se puede hacer en el MUNI, se hace PCR en tiempo real si se necesita para algunos pacientes, para el influenza. Claro, porque... Pero nosotros lo utilizamos no más de 5 días. Si bien hay pacientes que han prolongado, sobre todo con la H1N1, prolongaron en el tiempo, sobre todo pacientes de VIH, seguíamos haciendo y seguía dando positivo. Claro, a ver, Pero no más vos de tenés 5 dos días. situaciones clínicas. Vos indicaste los Oseltamivir, paciente que no te dio, o no insisto, te dio negativo, 5 días, mira eso. Te dio positivo, es un H1N1, llegaste al quinto día, ¿qué haces? A primera instancia, pues eso es otro paciente. Si vos tenés un paciente con H1N1, virus influenza, neumonía, lo que dijimos, neumonía primaria por influenza,
habitualmente no hace 5 días. La gran mayoría lo que hacen es prolongan el tiempo. En una primera instancia lo que se hacía, se volvía a tomar muestra respiratoria y volvías a testear. Pero lo que dice era eso, lo que decíamos, que si seguías mostrando, seguías testeando y seguías encontrándose el virus. Y ahí es donde vos queda duda de saber si que seguías encontrando el virus, qué implicancia tenía. ¿Era porque se seguía replicando el virus? O por como todo virus que queda y como que ahí es donde vos discutías y podías tener cierta discrepancia, decir, bueno, se hacía 10 días, ahí se podía prolongar mucho, pero vos ya tenías la confirmación, que era neumonía primaria por influenza, y tenías que descartar todo lo otro que podía ser, que pudiera haber complicado. Pero ahí sí ya, yo el año pasado tuvimos algunos con positivo para influenza, y digamos, sí, ninguno se nos tuvimos que ventilarlo. No, perdón, una sola paciente tuvimos que ventilar, y esa le hicimos 10 días, me acuerdo. Sí, 10 días le hicimos. Y después se complicó, otra, fue 2 veces tuvo la paciente, pero la verdad que salió y sinceramente fue, pero bueno, tenía todos los antecedentes, POC, obesa mórbida, diabética, y nunca se había vacunado, nunca. Entonces ahí es donde uno entiende, que uno dice, mire que esto no es de clases sociales, no, esto es educación, para todos, en todos los niveles, que hace que a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar, cuando te toca, y por eso es que creo que, como última conclusión, si a ustedes logran hacer lo posible de encontrar la etiología, hacer el diagnóstico de etiología, es muy importante eso. Para ustedes, para saber, y también para lo que es familiar y para el paciente. Porque si le va mal, ustedes van a decir, bueno, no, mire, le fue mal porque el neumococo es así, le va mal. No sé si me entienden. Me parece que a veces la etiología, a veces nos quedamos con el hemocultivo y el esputo y ahí quedamos. Bueno, si pueden sacar serología, si pueden contactar con otros hospitales que puedan posibilidad de recibirles muestra, la serología, hagan el intento, porque realmente ahí van a encontrar y van a empezar a hacer diagnóstico de clamidia, diagnóstico de micoplasma, y por ahí a veces, cuando se presentan las atípicas con un comportamiento grave, también lo mismo, vos no podés discriminar cuál es bacteria, no sabés cuál bacteria es la misma gravedad. Entonces hay que intentar, y si le va mal, ya les digo, digamos, el neumococo hace estragos a veces, difusiones multiorgánicas, neumonías lobares, difusiones multiorgánicas. Ya hace una semana tuve una paciente con una enfermera de la UTI, de otra UTI, que ventilada, pero al tercer día se ventiló. Y entró bien, tercer día, se fue, y era la enfermera, la familia, todos los que no mataban, decían que estaba un poco que sí. No, y fue un neumococo. O sea, pero bueno, uno decía, bueno, es un neumococo, al tercer, cuarto día puede empeorar, como todo patología, estas características, o uno tiene cierta mayor seguridad para cuando uno va a explicar cuando la cosa no va bien. Y esforzarse para hacer la etiología. Y eso estaba vacunada para la gripe, pero no para la neumonía, ahí lo digo. Bueno, vamos a hacer un descansito de 5 o 10 minutos y arrancamos con la otra, ¿dale? Si el otro tema era medio complicado, solo una hora, imagínense este. Así que, pero lo mismo, como les dije antes, les voy a traer un poquito de información de las nuevas guías, de las nuevas recomendaciones. Todo esto yo sí los voy a mandar, lo voy a tener en el campus para que lo tengan disponible. Ahí está. Guías. Bueno, acá lo mismo tenemos. Si empezamos con las guías americanas, en el 2006, perdón, 2004, en el 2004 tuvimos unas guías que la gran mayoría las leí yo, y la verdad que tardaron bastante. En el año 2016, después de casi 12 años más tarde, actualizaron las guías con neumonía. Que esto
realmente estábamos esperando todo, a ver qué nuevas cosas podíamos tener en cuenta en conceptos, en antibióticos, en manejo. Tal vez lo más importante que tiene que ver es que hasta ese momento uno hablaba de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y en estas últimas guías ya ese concepto no está, no está el de las neumonías asociadas a los cuidados de la salud. Pensar en recetas de a todos hay que darle esto y esto y esto. Cada vez las guías y las recomendaciones dicen cada hospital debería generarse sus propios protocolos de antibióticos, adecuado a ¿qué? A su epidemiología local. Otra diferencia sustancial es que acortaron los tratamientos antibióticos, la duración. Ya como les decía, lo de NAC ya se estaba viendo, y con neumonía asociada a la ventilación mecánica también. Y las otras dos definiciones de NAC y de neumonía asociada hospitalaria no se modifican. Otras guías que tenemos son estas. Estas de 2010, estas son italianas, y estas son todas las europeas, ¿no? Y esta también salió al otro año, que salían las americanas, ¿no? Porque sale Estados Unidos un año, al otro tiene que ser la europea, contrapartida, 2017. Locales, o más cerquita de acá, tenemos esta que es una del 2005, vieja también, esta también hace rato, todo el mundo la habrá leído. Lo mismo, esta, como siempre les digo, como está adaptada a Latinoamérica, es bueno tenerlas, están en español, fáciles de leer. En lo que tiene que ver con las mismas que yo les comenté recién, la de las SAM, de la Sociedad Argentina de Medicina, que hay un capítulo que habla sobre neumonía asociada a la ventilación mecánica, y recientemente ha sido publicado recomendaciones de este tema de antibióticos para neumonías, donde acá fue tanto la Sociedad de Infectología como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Algunos de los integrantes del comité de infecto de acá participamos, algunos en la primera parte, otros en la segunda parte, de desarrollo, y algunos al final. Estos son los autores que terminan siendo los que publican. La verdad es que hacer una recomendación entre sociedades tiene su riqueza porque tenemos diferentes visiones y tiene sus dificultades. Al tener tantas visiones no nos ponemos de acuerdo durante, venimos con los capítulos de lo que estamos escribiendo. Pero es cierto de que, bueno, la idea cuál era, lo mismo, que esta que se publicó hace muy poquito, sea igual, traerles a ustedes una información o cómo pensamos nosotros que tendríamos que tratar las neumonías. Colonización, esto es algo muy conocido y que por ahí sepamos siempre que tenemos acá el paciente que está ventilado, pero los gérmenes pueden venir, ya sea de la cavidad oral del paciente, pueden venir por reflujo, o sea, estos son los dos más que nada asociados a la vía endógena, y todo lo que está acá que es exógeno, por el paciente, otros pacientes, elementos, todo lo que el paciente pueda manipular y que crece por la vía aérea. O sea que la colonización del árbol traqueobronquial sabemos que se va a generar en las primeras 24 o 48 horas en todo paciente que está intubado. Así que esto es algo que tenemos que ya conocer. Sabemos también que cuando todo paciente tiene un tubo orotraqueal, este lugar, esta zona, es la zona más crítica. Acá se va de a poquito generando, de a poquito, de a gotitas, un líquido, que eso se va acumulando, hay secreciones, hay bacterias, ¿y qué pasa? Cuando tenemos dificultades para mantener la presión adecuada del manguito, esto se llega, si esto se desinfla, todo esto pasa a vía aérea, a bronquios y a más distal, y esto justamente es una de las causas por lo que puede generarse la neumonía. Casi siempre sabemos que no hay tos, hay lesiones mucociliares, la formación del biofilm, el lago, todo esto son todos factores que van a generar, por supuesto, la neumonía. Esto es más que conocido. Neumonías tempranas y tardías, esto es una vieja clasificación, no sé si ustedes la siguen usando, algunos la siguen usando, porque decíamos, cuando hablamos de neumonía temprana por días, menor a 5 días, por gérmenes, porque son gérmenes más de la comunidad, o gérmenes, aunque hablamos del paciente, gérmenes sensibles, y que tienen baja mortalidad. Y del otro lado tenemos las neumonías tardías, un paciente que tiene más de 5 días, ya el germen cambió en la flora intranosocomial y tiene más mortalidad. Pero realmente tendríamos que mejorar esta clasificación y hablarla de, como hoy por hoy tenemos que sugerir, es neumonías según riesgo, o sea, neumonías con riesgo para organismos multiresistentes o con alto riesgo o bajo riesgo para los organismos multiresistentes. Es la manera más correcta hoy por hoy de decir cómo están esas neumonías, más allá de que sean de tiempo, porque podemos tener un paciente con muchos factores de riesgo y que al tercer día presenta una neumonía a un multiresistente.
Entonces no es una neumonía precoz, sí, es una precoz por día, pero por germen es multiresistente, ¿se entiende? Eso es importante conceptualmente cuando uno estaremos hablando en este tipo de infecciones. Y ahí tiene dos grupos, el grupo 1, que es este, el de bajo riesgo, pocos días de terapia intensiva, pocos días de hospital, no recibió antibióticos, y ahora vamos a ver estos de las guías viejas, donde qué factores de riesgo mostraban para los multiresistentes. Y por el otro lado tenemos esto, paciente que tiene 4 días de UTI, 7 días de hospital, tuvo antibióticos, si tiene algún factor de riesgo, ya había que pensar en un multiresistente. Estos eran los que las guías antiguamente mostraban como factor de riesgo. La ventilación mecánica, antibióticos, como ya les dije, neurocirugía, que el paciente tenga distrés, que no tenga tratamiento con metronidazol, esto es una cosa rarísima, pero ¿qué pasa? Si uno va a esas guías y va a buscar esos artículos, eran reportes de casos, series de casos, donde veían estos factores de riesgo. Así que, por eso es que, de alguna manera, la idea era que justamente esperar estas nuevas recomendaciones de expertos a ver qué nos decían al respecto con lo que tiene que ver con factores de riesgo. Nosotros en el 2010, tomando esto que hasta ese momento era lo que había, hicimos nuestro propio trabajo, nuestra propia experiencia, un estudio prospectivo de 3 años, donde pudimos ver cuántas de todas las neumonías que teníamos nosotros en la terapia intensiva, del Hospital Aedo, cuáles tenían factores de riesgo. Y lo que hicimos fue un prospectivo, como les dije, de 3 años, cada neumonía que ingresaba, le hacíamos toda esta valoración. Todos estos factores de riesgo fueron los que nosotros queríamos detectar, si estaban presentes o no, en función de qué etiología tenía. Si era sensible o no. En esos 3 años tuvimos una gran cantidad de pacientes ventilados. De estos pacientes, las neumonías que tuvimos en su total de casi 200 neumonías tuvimos en 3 años, que es un montón, o sea, como valores, muchísima cantidad. Lamentablemente, en ese momento teníamos la terapia intensiva con muchos pacientes con neumonía, ahora seguimos teniendo, o sea que mucho hemos cambiado, pero estamos teniendo más o menos unos 60 neumonías por año nosotros, o sea que es un número, uno quisiera tenerlo. Después uno hace por tasas diferentes, pero el número real es bastante. En este caso, bueno, 200 neumonías, tuvimos que excluir, acá estas neumonías las excluimos porque tuvimos rescate de germen, pero nos quedamos con estos pacientes con 169, y de ahí discriminamos, 71 fueron gérmenes sensibles y 98 neumonías a gérmenes resistentes. Y valoramos qué factores de riesgo teníamos. Esto lo más o menos en la tabla A, que alguno tiene que ver. Nuestros pacientes son jóvenes, pacientes, pero bueno, con rangos etarios bien amplios. Ven como teníamos un promedio de edad de 44 para las gérmenes sensibles, 56 para las gérmenes resistentes, pero un rango de 17 a 80 y pico de años. O sea, que porque tenemos, la verdad que tenemos jóvenes con trauma de cráneo, predominantemente nuestros pacientes de la terapia de la EDO, y después tenemos los ancianos, todo lo que tenga que ver con patología de la enfermedad extrema, de edades ancianos, cirugías abdominales, shock séptico, patología clínica, todo. Entonces tenemos una gran variedad. Y acá lo vemos también, el diagnóstico de ingreso. El 60% casi de esos pacientes cuando ingresaron, su diagnóstico de ingreso era trauma. Y trauma grave. Cráneo con tórax, cráneo miembro, cráneo abdomen. La verdad que es más o menos la variedad que tenemos. Y como ustedes ven, en el grupo resistente ya había diferentes, acá ya ponían más preponderancia en los pacientes con diagnóstico clínico de clínica médica, con diagnóstico clínico diagnóstico de ingreso clínico. El SOF al ingreso tenía una mediana de 4 y 5 para ambos grupos. O sea que más o menos tenían por lo menos alguna disfunción cuando tenían la neumonía. Y acá este cuadro como para mostrarles que a nosotros nos dio también lo mismo, que los pacientes que desarrollaron neumonías al grupo resistente tenían más días de ventilación mecánica, una mediana de 9, pero mucho más, eran diabéticos, tenían cirugía previa, el politraumatismo lo dio en contra, pero esto era más que nada, nos parece a nosotros que es porque fue el diagnóstico de ingreso, tuvimos más pacientes politraumatizados, pero bueno, y también es cierto que en el trauma, por todo lo que desencadena el trauma grave, rápidamente en las primeras 48, 72 horas el paciente puede desarrollar una infección precoz, entonces es posible que también se dé por ese motivo, pero el antibiótico y la internación nos dio claramente mucho más. O sea, todo paciente que ya ha tenido antibiótico previo, internación previa, era diabético y tenía cierta cantidad de días, el germen que tenía era un resistente. Y lo otro que nos dio también, no nos lleva a dar significancia, pero sí, que esto es una cosa que no esperábamos, pero lo que se decía es que los pacientes que se intuban, la intubación orotraqueal, sea en la guardia o en un sector prehospitalario, cierta tendencia a generar gérmenes resistentes porque la manipulación es diferente, porque no se toman las medidas. A nosotros nos dio al revés. A nosotros nos dio que los pacientes
que estaban en la UTI, que se intubaron en la UTI, y no fuera de la UTI, novena cantidad, más fueron los que tuvieron también neumonías a resistencia. También acá por ahí tenemos que tener en cuenta que la colonización que yo les decía, la colonización no solamente tiene que ver con el paciente que está en la terapia, el paciente se coloniza ya estando en el internado. Entonces a veces dice, bueno, un paciente que viene por una cosa, se internó en la terapia, y después desencadena un agüeto que tiene que ir a la ventilación mecánica, ya está colonizado, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que nos llamó la atención porque nos tenía que ver, siempre pensamos que en la UTI no éramos los que tal vez teníamos medidas más estériles y no fue así. Estos son los factores de riesgo que nos dicen las nuevas guías, la del 2016, con respecto a los multiresistentes. Miren, antes eran 15 días, ahora se amplió el esquema para decir, bueno, un antibiótico dentro de los 90 días ya habla de una presión selectiva para que pueda ser para un multiresistente. Cuando el paciente tenga shock séptico al momento del diagnóstico de neumonía, eso les puede hablar que hay un multiresistente dando vuelta. Lo mismo si tiene un distrés o si ya estaba distresado antes de desarrollar la neumonía. Los días de hospital sigue siendo lo mismo, pero no discrimina si es en UTI o en la sala, donde sea. Y lo otro, esto también es algo nuevo, la insuficiencia renal aguda o diálisis previa a la neumonía o concomitante, como que involucra a la diálisis o a la falla renal como otro factor de riesgo. Esto es nuevo, hasta ahora nunca se lo había mostrado. O sea que como ven, estas son cosas que pueden ir variando. Así que tenemos que ir pensando cuando tenemos estos pacientes enfrente de nuestras terapias. En cuanto al diagnóstico, uno piensa en un montón de maneras de tomar las decisiones. Es muy difícil decidir si ese paciente tiene una neumonía o no, si solamente nos basamos en lo clínico, si solamente vemos una radiografía, si solamente vemos un cultivo. Hay que sumar todo, sumar todo, discutir, ponerse a discutir entre todos, y sobre todo valoramos mucho, y yo valoro mucho los que hacen el seguimiento longitudinal. O sea, los residentes que miran al paciente todos los días, y lo revisan y se dan cuenta, esos son los que tienen más poder para decirme o convencerme a mí, que como médica de guardia voy 2 veces o 3 veces en el hospital por semana, si el paciente tiene una neumonía, porque lo ve, porque lo revisa, porque están las secreciones, porque vi esto, porque a veces puede tener médicos de planta que sean fatalistas, que vean neumonías en todos lados, o ven los otros que no ven neumonía o que le estén ahí los gerbeles dando vuelta. Bueno, lo que importa es que ustedes se pongan de acuerdo entre todos, si eso no es neumonía. Esto es la definición, como yo les decía, la del año 2016 nos dice, neumonía asociada a la ventilación mecánica, la neumonía que se desarrolla luego de las 48 horas de intubación. Esto no se cambió, es lo mismo de siempre. Neumonía adquirida en el hospital, es así ahora como se llama, NAC. Neumonía que no se presentaba al ingreso al hospital y se produjo después de las 48 horas. ¿Sí? O sea, tenemos ahora dos, la de hospitalaria y la de la ventilación mecánica. Esto no cambió. La que se sacó es la NACS, la neumonía asociada a los cuidados de la salud. Tanta sigla, no van a ver. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto debe ser algo que ustedes ya conocen, ¿no? Criterios radiológicos, que tienen que ver con los infiltrados, cavitación, consolidación, los criterios clínicos, que tienen que ver cuánto tiene de temperatura, blancos, estado de la conciencia, sobre todo para los pacientes más adultos, y los criterios pulmonares que tienen que ver con las secreciones. Esto es algo súper conocido por ustedes, ¿no? Es importante, no solamente acá, en esta parte, agregarle, yo creo que siempre hay que agregar el empeoramiento del intercambio gaseoso, porque es algo que se va a presentar. Lo mismo que si necesita más demanda ventilatoria, ese paciente, a pesar de no estar, como que es un paciente que evidentemente algo se puede cambiar en lo ventilatorio. Esto es la definición por excelencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica que la hizo el CDC, Estados Unidos, y es una definición de vigilancia. Si uno de ustedes hace protocolos de vigilancia, muchas veces utilizamos esto y se requiere todos los criterios presentes, uno de cada uno, para hacer el diagnóstico de neumonía. Tiene que haber infiltrado, tiene que haber algún dato o blancos o fiebre o lo que sea, y algo de las secreciones y todo lo demás. Con la presencia de los 3 criterios, uno hace el diagnóstico desde la vigilancia, decimos, desde que yo digo que este episodio que estoy viendo es un episodio de neumonía. Pero ahora, ya hace un par de años, ya hará unos 4 años atrás, se empieza como a esta misma definición empezar a cuestionarla. O sea que si vemos de la definición tenemos es la placa, fiebre, blancos, tos, disnea y secreciones. O, bueno, ya se está ventilado, la tos y la disnea va a ser difícil. El cuestionamiento de todos estos autores que están ahí abajo dicen que no es muy subjetiva, que no es específica,
bueno, lo único que puede ser específico es los glóbulos blancos, porque es un dato valor, pero la fiebre, si lo tomaste, no lo tomaste, la placa, bueno. Empieza a tener discusiones y decir que justamente cuando uno compara, que lo que más cuestionan, los que cuestionan esta definición, dicen que la placa no es lo que uno espera que sea. No podemos tomar como la placa como una manera de hacer diagnóstico de neumonía. Porque bueno, si uno tomaba la placa y lo comparaba con los estudios donde fueron autopsia, muchos de esos pacientes que habían sido diagnosticados de neumonía, en la autopsia no era. Justamente acuérdense que la única manera de hacer diagnóstico definitivo es con el estudio histopatológico. Entonces, la única manera es cuando uno hace esta comparación con autopsia. Si uno compara, o sea, que hay muchos autores que decían que si usamos estos criterios donde está incluida la placa del tórax, no alcanzaban la suficiente sensibilidad y especificidad. Cuando ustedes, este es un estudio muy viejo, pero se los traigo para esto. Vi luego y quisiera pensar en dónde estaban ustedes. Yo también me acuerdo dónde estaban acá. Estaba recién terminando mi secundario. En el 92, este hombre nos dio este trabajo, miren, yo tampoco era médica todavía, donde mostró, cuando ustedes hablan de broncograma aéreo, cuando ustedes hablan de condensación, del diagnóstico de radiológico, viene desde acá. Cuando ustedes dicen, no, tiene este broncograma para hacer diagnóstico de neumonía, pero lo demás, bueno, viene de estos trabajos. Como ustedes ven acá, este buen hombre lo que hizo fue esto. Tomó 70 pacientes, hizo autopsia, comparó las radiografías, como yo les dije, con el tema de diagnóstico de neumonía y solamente confirmó de esos 70, 35%. Lo que más nos trajo fue esto, ¿lo ven? Comparó los hallazgos de radiografías con sensibilidad y especificidad, ¿lo ven? Broncograma aéreo único tiene una altísima especificidad, pero poca sensibilidad. Broncograma aéreo múltiple, cada vez las dos cosas, cada vez más la especificidad. Infiltrado alveolar unilateral, 79, pero muy baja sensibilidad. Infiltrado alveolar, valor predictivo positivo muy bajo. O sea, que cuando uno tiene un infiltrado alveolar bilateral es raro, eso es muy difícil, uno hace el diagnóstico de la ventilación mecánica. Entonces, de alguna manera, cuando uno dice, tiene que tener infiltrado único y broncograma aéreo, es por esto. Hace 1000 años atrás, uno pensaba que con esto hacemos diagnóstico de neumonía. Pero bueno, lo que sí es cierto, estos autores lo que hicieron es que justamente sumaron un poco de lo que tiene que ver. Si sumaban, esto es una regresión logística que le hicieron para saber si aumentaban un poquito la predicción de la neumonía. Y lo que ellos veían es que si a esto radiológico, hallazgo, le sumaban lo que hicimos lo clínico, sumaban un poquito más y llegábamos a tener un mayor porcentaje de diagnóstico de neumonía. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Pedimos placa y hallazgo clínico. Bueno, viene desde acá, desde esta época. Pero, como les digo, hay muchos que cuestionan esto. Y nosotros la verdad que empezamos a cuestionarnos también lo mismo. En el año 2010 lo presentamos esto en el Congreso de la SATI, un estudio retrospectivo. Pero en el mismo periodo que yo dije que analizamos las neumonías, nosotros guardábamos las placas, guardábamos las radiografías de todas las que hicimos las neumonías. Entonces, hicimos, bueno, vamos a ver qué está haciendo, cómo estamos evaluando nosotros las radiografías en relación a las neumonías. Entonces, lo que fuimos viendo, y la verdad que nos llamó la atención, en total tomamos 58 radiografías al azar, pero todas las radiografías eran diagnóstico de neumonía, y las empezamos a analizar. Tuviéramos 3 observadores, neumonólogo, intensivista y un residente. ¿Para qué? Para decir si solamente la calidad de la radiografía. Si la radiografía que estábamos teniendo tenía buena calidad o no. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros de forma diaria nos sacan radiografías a todos los pacientes ventilados. Pero si yo agarro en una semana a un paciente ventilado, tengo que tirar a 6 placas y quedarme con una sola. Porque son todas malas, son todas las que están mal hechas, la que no está descentrada, le falta medio coso, la que no, bueno, la que está más... Siempre tiene un problema. Entonces, hasta nos cuestionamos eso. Realmente estas placas que estamos haciendo, ¿para qué tanta placa si nos hacen malas placas? Y lo que nos fuimos viendo es que incompleta, centrada, movida, penetrada, interposición, eran los parámetros que nosotros queríamos analizar. Y lo que están viendo acá es, estos parámetros si estaban presentes es porque estaba mal. O sea, no tiene que haber interposición. No tiene que estar con más penetración de la necesaria. No tiene que estar movida la placa. Hay un montón de cosas que no tiene que tener la placa para que sea una buena placa. Y nosotros veíamos que un montón de estas cosas pasaban. Inclusive, cuando analizamos, la mayor dificultad era esta, mucha penetración y mucha interposición de cosas. Van a ver, interposición, cable, morir, todo lo que tiene el paciente adelante, todo está así. Entonces después, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de algo? Inclusive, algunos tenían más de un parámetro. ¿Neumonía? ¿Dónde?
Yo le traigo la placa, yo dije, bueno, le voy a traer la placa para que me moría. La placa, ¿ves? Esta oscuridad de acá es una cosa, no sé. Muy mal placa, o sea, que cuando uno se da cuenta es decir, ¿dónde está la neumonía? ¿Qué sé yo dónde está la neumonía? Porque técnicamente es mala la placa, ¿no ven? Vamos a otra. Placa. Esta, bueno, se ve un poquito más, se ve un poco más infiltrado, se ve un poco más infiltrado. Pero ven que la interposición, los famosos cables, esta interposición es increíble. ¿Y esta? ¿Qué es lo que es esto? ¿Ven? Está muy blanda, ¿no? Es muy blanda la... Bueno, entonces ahí es donde empezamos a decir, esto es neumonía. Entonces la verdad que cuando los autores decían, pero ustedes están usando están usando una técnica que ciertas diferencias pueden tener y están haciendo diagnóstico de cosas que no saben si realmente son. Entonces, por eso les traigo esto que se generó el cuestionamiento, ¿no? Se generó este cuestionamiento, este es un trabajo ahí rápido para que... este cuestionamiento, este es un trabajo interesante, no sé si se las puedo traer, que es lo mismo, comparó autopsias, copas de pacientes ventilados y puso esto, infiltrados que tengan más de 2 o 3 criterios, infiltrados con 3 criterios y lo comparó con el CPIS. Y acá lo que van a ver, acá abajo, es lo mismo. Miren, de los 200 y pico de pacientes que analizaron, la mitad tenía neumonía, la otra mitad no tenía neumonía. Lo mismo, con los criterios radiológicos. Entonces, en el año 2013 aparece esto, que es una propuesta de nuevas definiciones, pero epidemiológicas, hasta ahora. Todavía no hay una confirmación de que esto se tenga que utilizar de manera en la valoración clínica habitual diaria de nuestros pacientes, lo asistencial. Pero la propuesta es, esta es lo que debemos usar, saquen la placa, saquen la tos diendinea y súmenle los ajustes del respirador. Porque justamente un paciente, cuando entra en un paciente con una neumonía, se pone hipoxémico, comienza a tener cierto colapso, y usted va a necesitar PIF o 2 que va a modificarse, y agréguenle lo bacteriológico. En línea general no está mal lo que están pensando, ¿no? No sé si usted lo parece, no sé si lo estoy convenciendo, pero bueno. A mí un poquito me convencieron. Pero es todavía, ojo chicos, definición epidemiológica. O sea que nadie les va a preguntar esto, si ustedes hacen vigilancia, lo pueden hacer nuevas definiciones sobre esto. Y las definiciones tienen que ver con esto. Esto va en escalón, 3 situaciones clínicas diferentes, una primera situación donde es una condición asociada a la ventilación, donde acá es la PIB, la FiO2, todo esto lo que va a modificarse. Una segunda condición que son las IVAC, que estas sí son infecciones relacionadas a la ventilación, y acá sí va a haber fiebre, glóbulos blancos. Y la última condición es cuando esta situación clínica le confirman con la bacteriología. No hay acá radiografías, ¿ven? No hay radiografías. ¿Puedo utilizar este tipo de situación epidemiológica? La puedo utilizar. Todavía no hay confirmación para que sea de manera para lo asistencial. Pero si lo escuchan, estos son los famosos IVAC. Entonces dicen, un paciente puede tener estos eventos, neumonía, telectasia, edema pulmonar y estrés, todo puede ser lo mismo. Eventos asociados a la ventilación mecánica y no necesariamente es neumonía. Pero que las VAC, este tipo de cuadros, traen más prolongación de estadía y más mortalidad. CPIS. ¿El CPIS lo conocen? Sí. ¿Lo usan? ¿Sí? 6 puntos o más de 6 puntos para neumonía. Nunca se puede utilizar para trauma de tórax, para distrés y quemado, no se puede utilizar. Así que ya es un score que no es para todos. Acá les traigo el completo. Este es hasta acá, es lo que uno hace al principio, y al tercer día le puede sumar un poquito más de puntos, a ver qué pasa. Pero recuerden, y otra cosa interesante, este es el autor que describe el score y que les da un altísimo porcentaje, sensibilidad, especificidad. Todos los demás que siguieron, a ninguno le dio tanto. La verdad que es lo que uno genera duda si este score es realmente el mejor score. Algunos son retractores del score y no lo usan. Otro score acá de ecografía y procalcitonina. Es el CEPIS. Creo que dije que me gustan los scores, ¿no? ¿No ven? Es el score para... Acá lo que hacen es un score donde también tiene de 0 a 2 puntos, la secreción traqueal, la procalcitonina, el aspirado traqueal, si es positivo o no, fiebre, y acá lo que dice, acá tiene que ver la ecografía, que ustedes le pueden hacer una ecografía y valorar la presencia o no de algún componente compatible con neumonía. O sea que acá este score es un poquitito más complejo, tenés que tener más cosas, ecografía y procalcitonina, pero suba. ¿No ven que acá lo mismo? Sale la placa,
entra la ecografía, ¿no? Correlacionaron 5 puntos de este score con 6 puntos y les da más o menos parecido. ¿Ven? ¿Y qué nos dice las guías? ¿Cómo hacemos para empezar el antibiótico? Tenemos esto, tenemos scores. Todavía las guías nos dicen que criterios clínicos. Acá no se jugaron mucho. No usan ni la procalcitonina, no tampoco te piden la PCR, ni tampoco te piden el CPIS. Para las guías, no implica que ustedes lo utilicen, pero para las guías últimas, solamente los criterios clínicos. Bacteriología. Las guías, ¿qué nos dicen en cuanto a estudios? Porque vamos a hacer un montón, métodos no invasivos, semi-cuantitativos. Eso significa, si vos haces una muestra y que solamente te dice la bacteria cuál es, o si no solamente te dice qué bacteria es y a qué recuento es. Ese sería el no invasivo cuantitativo, que te diga, es un SAMR 10 a la 5. Este es el método no invasivo cuantitativo. Y acá tenemos los BAE, cepillado, minimal, que son métodos más invasivos, que son los que hay que, con un sistema guía un poquito más larga que una sonda de aspiración, poder ingresar y poder tomar la muestra. Las guías nos recomiendan, también acá, discutible, ¿eh? Discutible. Método no invasivo semi-cuantitativo. Yo soy bastante, nosotros en el comité lo discutimos bastante cuando analizamos las guías, porque realmente nos pone a que solamente nos dicen la bacteria, SAMR, Klebsiella, no nos dicen el recuento. Entonces, un recuento significativo, estamos hablando de 10 a la 4, 10 a la 5, por lo menos 10 a la 5 más para los aspirados traqueales. Entonces, que no te digan el recuento, quedás un poco medio sin saber si realmente ese germen que estamos viendo es el generador de la neumonía. Las guías europeas, en cambio, se juegan un poquito más y nos dicen que si ustedes tienen que tomar una muestra, nos recomiendan la muestra distal. O sea, acá de alguna manera está diciendo, tomen en la medida de lo posible el método glucoscópico. ¿No ven? Como que depende de qué guía que lean, la diferencia. Uno te dice, tomen la muestra aspirativa, no diga más nada, y el otro te dice, vaya al baño. Entonces ahí es donde a nosotros nos generan los problemas. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Esto lo voy a pasar. Lo que tendríamos que hacer nosotros es ver qué tenemos nosotros en nuestro lugar. ¿Tenemos VAL? ¿Tenemos posibilidad de hacer broncoescopía? ¿Tenemos posibilidad de hacer pipirado traqueal? Lo más importante es que la muestra respiratoria. Eso es lo importante. Que ustedes, cuando empiezan con un diagnóstico de neumonía, puedan tener la muestra respiratoria. La epidemiología local. Hay un montón de gérmenes que pueden ser generadores de neumonías. Pseudomonas, Klebsiella. ¿Ustedes qué tienen? A ver, ¿gérmenes qué tienen ustedes? ¿Pseudomonas? ¿Acineto? ¿Klebsiella? ¿Tienen? ¿Cuál es la primera de todas? ¿Qué es lo que tienen? ¿Acineto? ¿Aureus? ¿Alguien tiene? ¿Mucho Aureus? No. ¿Sí? ¿Allá? ¿Tiene? Bueno, eso es importante, qué sé yo. Acá vamos a hacer 10 centros, 20 centros y tenemos diferentes gérmenes. Y el problema son estos. Estos son los problemas. Cuando la pseudomonas es solo sensible a colistin, cuando la Klebsiella es una KPC, cuando el Acinetobacter es solo sensible a colistin y no es sensible a la penicilina sulfactán o a los carbapenem, cuando el Aureus es Oxaer, o sea que es un vecino resistente, el Enterobacter placae es una BLE o es una KPC, o sea, cuando realmente los bacilos negativos, sobre todo, predominantemente, comienzan a tener ciertas consideraciones de resistencia. Y ahí donde nos tenemos graves problemas para elegir los antibióticos. La epidemiología local es fundamental. Yo acá tengo un ejemplo, por ejemplo. Esto es lo que yo decía. Yo vigilo desde el año 2007 del hospital, llevo 621 neumonías, y la verdad es que lo que uno va viendo es por año las neumonías que vamos teniendo. Y más o menos yo les digo, a ver, el promedio 70, bastante neumonía. No podemos bajar la carga de neumonías, a pesar de que tratamos de hacer el esfuerzo con los medidas, pero bueno. Y acá un poco lo que uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para pensar qué antibiótico voy a elegir para ese tiempo, para ese semestre de mi terapia intensiva? Tengo que hacer un relevamiento, qué gérmenes estoy teniendo, acá como les veo, como ustedes ven ahí, de todo ese año, yo solamente muy poquitos no tuve gérmenes, la verdad que después otros tuve y son monomicrobianas, que son buenos, eso habla de que desde el punto de vista microbiológico tengo un buen comportamiento de la bacteriología, un solo germen encuentra y es el que generador de la neumonía. Si lo dividimos por gérmenes, lo mismo, sensibles, 35%, el resto, resistentes. O sea, que tengo problemas con los resistentes. ¿Y qué resistentes? Miren, de un lado y del otro. En el 2014 tuve tanto Acineto como Aureus, o sea que predominantemente son los dos gérmenes que yo voy a tener que cubrir. Y el resto, pero si ustedes ven ahí, mucho más bacilos negativos que pocos positivos. Y cuando vemos los gérmenes,
el acineto que yo tengo es multiresistente. Solo sensible a colistina mica. La Klebsiella que tenemos un par de Klebsiellas que son sensibles, otros que son sensibles, pero KPC desde 2014 tenemos, no tantas, pero a veces aparece, y el aureus lo mismo, ¿no ven? El mentira de la comunidad. Entonces, yo analizando puedo decir, empíricos para neumonía en mi hospital. Si no tiene factores de riesgo de 5 años, es ampicilina subaractar, banco. Antes no era banco, pero con el mentira de la comunidad le agregamos. Pero con 3 esquemas tenemos que hacer 3 antibióticos si hablamos de neumonía de más de 5 días. Porque puede estar el acineto, la Klebsiella y, por supuesto, el aureus. O sea, por ejemplo, esta es la manera en que uno piensa cómo hay que hacer el antibiótico. Recetas no hay. Pero algunas cositas podemos decir. Si ustedes tienen SAM-S y el paciente es un aureus 27 sensible, y en su terapia intensiva tiene baja carga de tasa de SAM-R, porque usted lo va a decir, pero es un aureus, y tiene una baja tasa, ustedes pueden elegir como esquema cualquiera de estos. Hipertazos, FPIB, cualquiera de estos antibióticos al SAM-S le viene perfecto. Además, sobra. Con hipertazo sobra, con FPIB sobra. Tendríamos que elegirlo de estos, cefalosporina. Si del otro lado tiene SAM-R, y el paciente, su paciente con factores de riesgo para multiresistente, y sus terapias intensivas tienen una tasa de 10-20% en SAM-R, ahí tiene que elegir 2. O banco o diresolid. Entonces, eso es lo que ustedes van a decir. ¿Qué tengo en mi terapia? Bueno, de lo que vos tengas es lo que va a hacer. El otro gene que es problemático, pseudomonas. Qué bien que sea la animación, ¿verdad? Me encanta. No sé ustedes, pero yo estoy ahí, ¿verdad? Si no tiene factores de riesgo para multiresistente y tiene baja posibilidad, baja tasa de incidencia de gram negativos resistentes, primero les voy a felicitar porque es una terapia intensiva única. Podrían usar un solo antibiótico para cubrir la pseudomonas. Queda claro, o sea, que la pseudomonas es una bacteria que mientras la estamos tratando puede generar resistencia intratratamiento. Por eso que cuando elegir un solo antibiótico tienen que tener mucha cautela. En cambio, si la terapia donde ustedes tienen, el paciente tiene factores de riesgo y además una terapia con alto porcentaje de bacilo multiresistente, o ustedes no conocen esa prevalencia, necesitan sí o sí 2 antibióticos para pseudomonas. O sea que si tienen la terapia tienen tasa de SAM-R y tienen tasa de bacilo negativo, tienen que usar por lo menos 3. Tienen 3 antibióticos para el empírico. Acá les dejo más o menos lo sugerido por las guías. Entonces dividen en función de qué. Coco positivo, lo que acabo de decir. Banco, lidesolid, ahí están las dosis, todo eso más o menos pautado. Bacilo gram negativo con cobertura para pseudomonas, cualquiera de esas 3 opciones, pues, o sea, o pipertazo, o la gama de las cefalosporinas, o eligen los carbapenems. O si ustedes después eligen el segundo antibiótico que tienen que utilizar para los gram negativos, el grupo de las quinolonas, el grupo de los aminoglucósidos o el colistin. O sea que en este tienen que hacer el esquema que más le parezca acorde a lo que ustedes están teniendo. Pero esto tiene que estar consensuado, ¿no? Pero uno tiene que decir una cosa, otro otra. La idea es que lo vayan consensuando en el equipo. Esto les traigo lo que nosotros decimos, lo que somos nosotros, lo de la sociedad de Sati sugiere. Ahí no tenemos tanto de acuerdo, para los cocos positivos no tenemos tanta discrepancia, banco lidesolid, se agregó Bactrim, acá estos son los infectólogos. Sí, acá fueron los infectólogos donde metieron presión para que pusiéramos el Bactrim, yo no estoy muy de acuerdo, pero... Cobertura de gram negativo, más o menos acá tuvimos unos similares como las otras guías, FPIB, Septa, colistin, IO, amica, y acá agregamos fosfomicina, discutible para neumonías, es más para foco urinario, por eso lo estoy diciendo, ¿ven cómo cuesta a veces ponernos de acuerdo? Fosfomicina es más para urinarios. Ahora, cuando ustedes tienen un gram negativo que no es sensible a nada y es solo a fosfomicina sensible, hay que darle fosfomicina, no les queda otra. Y acá lo que nosotros sí agregamos es la tige. La tigeciclina es lo mismo. Si ustedes tienen una Acinetobacter, sirve. Ojo que no sirve para el grupo de las proteae, o sea, todo lo que es Proteus no sirve, y Pseudomonas no sirve. O sea, que la tige, o sea, al revés, la Pseudomonas es resistente natural a la tigeciclina. Lo mismo que el Proteus. Entonces, y providencia también, ¿no?
Y Providencia Stuarte también. O sea que, si ustedes tienen estos vacilos negativos, no le pongan tigecyclina. Pero a veces no tenés que. Pero a veces, ahí está el tema. Pero ustedes sepan que lo están haciendo, bueno, con esta consideración. Acá, esto es una Cochrane última, ya terminamos, en lo que tiene que ver, saber si tratamiento combinado o monoterapia para las neumonías es bueno o malo, que es una cosa que siempre estamos discutiendo. Hay que dar un antibiótico, dos, combinado o no combinado. Esta es una Cochrane, una revisión sistemática que hicieron para ver este tema. Y acá lo que compararon fueron monoterapia versus terapia combinada. Acá lo que hicieron para causa de mortalidad. Como ustedes ven, acá siempre la revisión sistemática lo que uno tiene que ver es dónde el diamante cae, si cae en el 1 o no. Y acá cae en el 1, por ende, no ha habido para ninguno de los dos grupos a favor de uno o otra terapéutica que han elegido. Si combinan monoterapia con cosas para lo que es estadía, tampoco, igualmente muy poquitos trabajos analizaron eso. Si comparan carbapenems con otro carbapenems para lo que tiene que ver con la tasa de cura, el índice de cura clínica, ahí hay un poquito más de a favor para la, pero no, casi tocando el 1, así que tampoco, para los carbapenems. Por lo tanto, dicen esto, que la monoterapia es efectiva para tratamiento empírico, los carbapenems, tenemos que elegir, podrían ser más beneficiosos que otros. Por supuesto que acá estamos hablando de, depende de qué paciente, en qué situación clínica. Monoterapia, les voy a decir lo mismo. Si ustedes van a elegir monoterapia, tienen que elegir el antibiótico, bueno, el que sepan que va a cubrirle todas las posibilidades de gérmenes posibles. Pero si ustedes ya tienen estacineto, tienen la pseudomonas, tienen lo otro, y son multiresistentes, quedan cortos. No es suficiente. Claro, quedan muy cortos. Antibióticos nebulizados, también hay bastante discusión sobre esto, si se da o no se da. Hasta el momento, para los que son nebulizados, lo que tenemos que pensar es que hay muchos trabajos, algunos que son como esa revisión, que algunos trabajos son observacionales, otros trabajos que son de tipo randomizados, y hay diferencias. Cuando son observacionales dan mucho más a favor de los nebulizados, pero cuando ya se hacen con otro tipo de calidad metodológica, como ustedes ven ahí, ya los estudios lo dan todo a favor de la nebulización. Cura microbiológica, lo mismo, ¿no ven? Como acá no llega a ser tan a favor de los nebulizados, lo mismo que mortalidad. Entonces, hay conclusiones que decimos que podrían ser útiles, sí, como coadyuvantes, pero tienen que ser bien dados con la formulación correcta de los nebulizados. ¿Sirve para qué? Porque la postulación de los nebulizados tiene que ver que la concentración que alcanza cuando uno lo nebuliza es muy alta y supera por muchas veces a la CIP de la bacteria. Entonces, es mejor, si ustedes tienen posibilidad, obviamente, de nebulizado que el sistémico. El problema es que, si ustedes van a usar la misma pollita del colistin, que la van a batir y la van a poner en el nebulizador, eso no es hacer colistin nebulizado. No, estamos haciendo las cosas a lo argentino. Lo que teníamos que hacer es tener la formulación para colistin nebulizado, tener el aparato que genere esa manera de nebulizar, o sea, algunos de ustedes lo tienen, yo no lo he podido conseguir, vamos a ver si lo consigo en algún momento, eso es lo que tenemos que hacer. En fibrosis quística de esos pacientes muchas veces han generado los nebulizados, se crearon primero para esos pacientes. Justamente permitían, de esa manera evitaban las reagudizaciones y las internaciones de esos pacientes que habitualmente cuando se internaban ya era casi una situación crítica de fallecimiento. Duración del tratamiento antibiótico. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Cuánto tienen que ser? 7 días. ¿Con qué vamos a discontinuar? ¿Cuándo vamos a suspender los antibióticos? Vamos a suspender teniendo criterios clínicos, consideración de criterios clínicos con procalcitonina o criterios clínicos con CPIs. ¿Cómo hacen ustedes para decidir? Hasta acá tenemos el antibiótico, se suspendió, listo. ¿Con qué hacen? Clínicos, sino que tengo dudas. ¿Clínicos? Le pido proca. Le pedís proca que tenés duda. Bueno, criterios clínicos o 14 días todos y sabés qué, y no me molesto. 7, 14, 20, 21. Lo importante, y lo que por lo menos esto también ha cambiado bastante, que lo puso estas guías, que obviamente que antes no estaba, es esto. Que la descontinuación pueda ser sumado los criterios clínicos con la procalcitonina, pero nunca un valor único. Lo ideal sería tener más de una determinación para ir viendo la curva que hace el biomarcador. Pero esto es algo nuevo, que no estaba, por supuesto, en las anteriores guías, que son mucho más viejas, hasta la proca ni siquiera estaba descrita por ahí, pero de alguna manera, igualmente todavía no ves que es recomendación débil y evidencia baja.
pero la empiezan a incorporar a las recomendaciones que antes no estaban. Y esto es lo último, ya estamos, en lo que tiene que ver con neumonía, su resumencito que está en las recomendaciones de la SADI y SATI, en lo que acá es lo mismo, en cómo tendríamos que hacer para cuando un paciente estamos sospechando la neumonía, le tomamos las muestras, y es muy importante que a las 72 horas hagamos la reevaluación, ¿no? A las 72 horas, y veamos qué pasó. Si el infiltrado sigue estando, persiste, el otro criterio, si tenemos algunos criterios, que está la fiebre, el leucocitosis y todo lo demás, si está el criterio bacteriológico. Cuando el paciente tiene todos estos criterios, y no los tres, cuando tiene los tres, no hay duda, es neumonía, sigan con el antibiótico y fíjense si pueden decalar a lo que puedan. Sacar algún antibiótico o tienen que dejar todo. Si tiene dos criterios, ahí dice, reevaluar con infectología, podés consultar a ver qué le parece al especialista, pero si el paciente está grave, está inestable, nadie le saca el antibiótico a las 72 horas. Por más que el cultivo no haya dado negativos positivo, por más que no dejó de hacer fiebre, de la estabilidad hemodinámica ustedes tienen que marcar que el paciente todavía no está bien, todavía le falta. Así que ahí hay que ser cautela, ¿no? Y peleense con la infectora que le quieran sacar el antibiótico, peleense. Pero para ustedes, la estabilidad hemodinámica o para los terapistas, no significa que el paciente esté bien. Y por el otro lado, obviamente, si solamente tenemos un solo criterio, ahí sí, ¿no? Podríamos pensar que por ahí no era el cuadro que estábamos pensando hace 3 días atrás. Y ahí, lo mismo sí, acordamos de que 7 días más o menos era lo que tendríamos que pensar en cuanto de antibióticos, y si al 7º día ya el paciente sigue estando con fiebre, leucocitosis o algo, complicaciones. Lo mismo, pensemos en esas complicaciones. ¿Sí? Bueno, conocer la epidemiología local. Es un poco la receta. Acordar entre todos qué hacemos. Conozcan los antibióticos que existen y cómo hay que darlos. Evaluar los antibióticos y hablar todos en equipo es una buena manera buena receta para tratar las neumonias. No hay receta, pero bueno, que algunas cositas espero que les haya servido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer o algo? Todos se quieren ir. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Todos ansiosos. Hacemos así. ¿Alguna pregunta? A mí me pasó, nosotros lo que necesitamos recibimos bastante neuroquirúrgico porque nos deriva mal. Sí. Y me ha pasado ya 2 veces con los pacientes neuroquirúrgicos que hacen crisis autonómicas inicialmente, que parece que son crisis, hacen fiebre, taquicardia, etcétera. Le piden la proca y lo cultivamos porque no sabemos a qué nos enfrentamos en ese momento. La proca me viene negativa y los cultivos me vienen positivos. Sí. Si la la procalcitonina es un biomarcador para bacterianos. Por la cinética del biomarcador, si te da positivo o negativo eso. Me da negativo. Bueno, tiene más alto valor predictivo negativo que positivo. O sea, ¿qué significa eso? Que si el biomarcador te da negativo, estás más a favor de que eso no es una infección bacteriana que está cursando. Porque para que la proca eleve, tiene que haberse descrito una eliminación masiva de la procalcitonina a punto de partida de productos de las bacterias. O sea, y la cinética que tiene es que en 24 horas se va de la circulación. Eso es lo que nos da a favor. ¿Me entendés? O sea, que si vos empiezas a comer hoy lunes, vos le sacás la proca el lunes, después sacás una proca al martes, y vos te das cuenta. Si las dos te dan negativas, significa que esa 24 horas sigue haciendo fiebre, taquicardia o algo. Que tengo que sacarle 2 muestras. La mayoría de las veces con un solo valor no te sirve. Porque tenés que ser una cierta... Como más o menos como la curva, digamos, de las enzimas cardíacas. Más o menos. Okay. Más o menos. Lo que pasa es que vos tenés falsos positivos con todo el paciente. Un trauma grave es un falso positivo, te puede dar. Pero un trauma grave en las 48 horas, si ya va a bajarte. ¿Entendés? O sea, que depende. Pero la procalcitonina te va a hacer... Si vos tenés el paciente crisis de fiebre y todo lo demás, si te da negativa, te da menos 0,5... 0,1 me dio. Y después, después se lo volví a pedir a los 5 días y me dio positiva. Por eso ¿de qué valor? Me dio 2,5. Claro, bueno, ahí lo que claro, por eso, cuando vos estás pensando, si vos tenés posibilidad, pasa que es un medio caro como recurso. Sí, alguna vez en el hospital lo tengo. Bueno, por eso, bueno, pero si vos lo podés hacer, así como le pedís 1 por 10, te vas mirando. Cuando sube la proca es porque está la bacteriana ahí. Exacto, en ese momento, ahí la infección. Sí es cierto que para infecciones planos profundos no te sirve tanto. Para vacilos gram negativos parece que no sirve tanto como para gram positivos.
tiene esas discrepancias, que la estamos conociendo como biomarcador, pero mucho veo como muy detalle para ustedes. Pero yo lo que haría sería eso. Si ante la duda, seguí. Y obviamente, como todo, es un biomarcador, tampoco es la Biblia. Pero a mí me llamó la atención mucho. Igual después lo terminé descubriendo y le volví a repetir para ver si daba positiva y me dio positiva. Claro. Pero como siempre, nunca, no sabía lo primero que se tenía que tomar 2 muestras. Siempre pensé que con una... Tenés que hacer un seguimiento. Si vos vas a guiarte por procalcitonina, si vos te vas a guiar por procalcitonina, lo que es lo que te digo, vos tenés que plantear, ¿qué voy a hacer con la procalcitonina? ¿Voy a guiar mi tratamiento, la terapéutica? ¿Voy a definir el inicio o voy a finalizar la actividad? Depende de que dónde estés parado. Si vos querés hacerlo para diagnóstico, tenés que sacar seriados. 2 o 2 o más. O lo que necesites. Si vos solamente vas a hacer para discontinuar el antibiótico, les decís, bueno, 7º día, ya está clínicamente mejor, a ver cómo está la proca. Y no, la proca está normal. Bueno, listo, sacala. Sigue estando alta. Bueno, no, si sigue estando alta porque algo más está pasando. Si vos ves que si todo lo demás está normal, y pensás, ojo, la proca alta. Se infectó de otra cosa o hay algo más. Necesita un poquito más de tiempo. Exacto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Con respecto a la duración de tratamientos para la dirección mecánica, sí. Viste que ahora se hacen cada vez más cortos. Sí. Tenemos que tener multiresistentes, las BLE, las ABC, la ERC también. No, las guías tampoco se juegan mucho en ese sentido. Es decir, si esto te dice 7 días, pero siempre te dan una consideración. Si ustedes tienen el multiresistente, consideración y por ahí con pseudomonas, lo mismo. Pseudomonas y multiresistente, de las multiresistentes, nadie hace menos de 7 días. No, nadie. Somos en 10 días o 14. Claro, estamos casi todos entre 10 a 14. Sí, por eso siempre hacemos 14, cuando son ABC, BLE, las digamos. Sí, es así. Lo que pasa, ya te digo, si vos tenés un biomarcador, lo que te permite es eso. Si vos tenés un biomarcador, pues decís, bueno, por ahí, si vos la trataste bien, a tiempo, dirigido, por ahí al 10º día ya estás. Claro. Entonces ahí es donde ellos te sugieren eso. Claro, si pero vos, en eso entonces no podrías estar en los cortos como en todo el resto. ¿Cómo? ¿Para cuál? A ver, ¿cómo? Como qué sé yo, fue, no sé, por así decirlo, una sodomona o sí. una cineto. Sí. Ahora son bastante resistentes. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, por ahí, si fuese una KPC, te tratarías más días. Eso, por ahí. Claro, bueno, pues lo que vos podés, es lo que yo te decía, lo que vos podés hacer es decir, bueno, tomo como variable, más allá del criterio clínico de la procalcitonina. Le hago una proca del 7º o al 10º día. Si claro. Ya, nosotros lo que hacemos solamente nosotros tenemos proca, pero no así a la abundancia. Entonces, dirigimos para cuando tenemos que suspender. Si estamos todos convencidos que hay que suspender el antibiótico, no. Pero cuando pensamos que sí, que no, que el filtradito, que la cosita, que lo glóbulos, bueno, hagamos una proca. Con la procalcitonina se va a poner al 7º o al 10º día, que son los 2 métodos donde nosotros decidimos si el paciente sigue o no el antibiótico. Y por ahí, si al 10º día ya lo da recontra negativa, y bueno, ya está. Si no lo tuvieras que hacer 10 días, ponele. Y si no, claro, para los multiresistentes no podés acotar. Todavía no, nadie se juega tanto. Nadie se juega tanto, pero claro. El plan es que te dicen, trata de bajar. Trata de bajar los antibióticos. Una consulta más. Sí, dale.